Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 121, a invocación. Lanzamiento para usuarios. 2020, 07-13. ¿Está todo bien, Naruto? Orochimaru se colocó detrás de él mientras sus largas zancadas lo impulsaban por los pasillos del departamento. ¿Qué tenía ella que decir? Nada de mucho valor. Les he dado la oportunidad de demostrar su valía. Orochimaru se detuvo ante eso, incapaz de caminar y procesar esas palabras al mismo tiempo. El cuerpo de Sasuke luego se sacudió de nuevo en movimiento, tratando torpemente de alcanzar a Naruto, quien no había dudado en lo más mínimo. Por lo que sabía el sabio serpiente, ni siquiera se había dado cuenta de que su padrino se había quedado atrás. ¿Quieres decir que has desafiado directamente a los hijos de A? Trató de sonar menos nervioso de lo que se sentía. Orochimaru era el sabio serpiente y eso, técnicamente, lo ponía bajo el dominio de O. Para ser justos, todo lo que tocaba el sol era dominio de O, pero como invocador de su semilla había un contrato entre los dos y Orochimaru realmente no quería estar en desacuerdo con su ahijado. Por supuesto, si alguna vez llegara a eso, felizmente renunciaría a su contrato con el clan serpiente para evitar de entrar en conflicto con su príncipe. Sin embargo, si hiciera eso, sería mucho menos útil para él. A Orochimaru realmente no le gustó esa idea. También estaba el hecho de que al tomar una posición en la que exigía algo de los hijos de O, en este caso, que demostraran su valía ante él, se estaba arriesgando a la ira de O. Orochimaru podía hacer una cantidad sorprendente para protegerlo de cualquier enemigo que hiciera en las naciones elementales, pero había muy poco que pudiera hacer para proteger a Naruto de una deidad. Tengo. Naruto asintió a pesar de que su padrino estaba detrás de él. Si no pueden serme útiles, no perderé mi tiempo con ellos. Entendió eso y estuvo completamente de acuerdo, pero le preocupaba no estar considerando todas las posibles ramificaciones de sus acciones. Tenía que tener mucho cuidado con sus siguientes palabras porque, si bien necesitaba asegurarse de que Naruto fuera consciente, no quería que pareciera que no estaba de acuerdo o, peor aún, que se oponía a él. ¿Cómo crees que reaccionará O? Naruto hizo una pausa en eso, a medio paso. Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras pasaba un segundo contemplando la pregunta. Él puede aprobarlo, decidió mientras reanudaba su movimiento. Como serpientes, todos deberíamos saber que no debemos confiar ciegamente. Pero tal vez él se moleste conmigo por eso. Sus hombros se encogieron despreocupadamente. Tal vez esto me cueste su favor o incluso me gane su odio. Se detuvo en el pasillo y se giró para mirar a Orochimaru. Es demasiado tarde para preocuparse por eso ahora. O tendremos a sus hijos como nuestros aliados, nos separaremos de ellos por completo, o serán nuestros enemigos. No me importa. Él es el dios del sol. Subrayó Orochimaru, esperando que sus palabras pudieran transmitir la importancia absoluta de ese hecho. No estoy seguro de cómo lucharías contra eso si las cosas van mal. Naruto podía reconocer la preocupación en los ojos de su padrino, o en los ojos de Sasuke que su padrino estaba tomando prestado en ese momento, y sabía que no quería decir nada en su contra. En verdad, ese era un enemigo del que había que tener cuidado, pero lo hecho estaba. Ni siquiera podía llamar a las serpientes para rescindir su desafío si quisiera y, para ser completamente honesto, no lo hizo. No los necesitaba, siempre habían sido más una conveniencia que cualquier otra cosa. Se podrían utilizar convocatorias regulares, sus lobos o incluso un mensajero regular para lograr lo mismo. Sin embargo, si lograban tener éxito en la tarea que les acababa de asignar, sabría que había mucho más para lo que podría estar usándolos. También demostraría cuán serios eran en servirlo como sumo sacerdote de su padre. Soy Tsukuyomi, padrino. Naruto volvió a mirarlo a los ojos por un segundo antes de continuar su camino. Si se convierte en un enemigo, simplemente lo devoraremos, ya que todos los enemigos vendrán antes que él. Orochimaru dejó de caminar entonces, observando la espalda de su ahijado mientras avanzaba por el pasillo. Esas palabras lo inquietaron un poco porque no podía decir si Naruto hablaba completamente en serio y realmente pensó que podía matar a un dios. Al mismo tiempo, sabía que si alguien podía hacerlo, Naruto sería el que realmente lograría decidir contra el dios serpiente dorada del sol. Aún así, ¿Naruto realmente se consideraba el dios legítimo de la luna? ¿Realmente creía que ya estaba en pie de igualdad con una deidad? Sus labios se estiraron en un profundo ceño fruncido.
Si las cosas salían de esa manera, tendría que encontrar una manera de asegurarse de que la confianza de su ahijado estuviera garantizada. Con un giro sobre sus talones, comenzó en la dirección opuesta. Necesitaba descubrir cómo podían matar a un dios. Entonces, la puerta acababa de hacer clic detrás de Aku cuando Asuma se volvió hacia su padre expectante. ¿Ya sabías que él era Tsukuyomi? ¿Sabía que él era el que estaba a cargo de los lobos? Sí. Como dije, Danzou me informó. Entonces, ¿por qué no decirte? ¿Con qué fin? La ceja levantada de Hiruzen casi parecía condescendiente. Quería que dejaras de enemistarte con la casa de los lobos, no que te diera un objetivo de alto rango al que perseguir. Asuma frunció el ceño pero pudo ver la sabiduría allí. Al menos desde el punto de vista de Hiruzen. Hizo que se detuviera lo suficiente para reflexionar sobre lo que habría hecho con esa información y se encontró chocando contra una pared de ladrillos. Ni siquiera sabía qué iba a hacer con esa información ahora, ¿cómo se suponía que iba a saber cuál habría sido su reacción cuando ascendió por primera vez, de mala gana, a la posición de Hokage? Con lo ocupado que había estado lidiando con la ocupación de Kaze no Kuni por parte de Inokuni, que había sido una pesadilla logística, probablemente no habría podido hacer mucho más con esa información que vigilar más de cerca al antiguo Uzumaki. Siendo realistas, nada habría cambiado en lo que pudiera pensar. Tal vez hubiera estado al tanto de la partida de Naruto de Konoha para ayudar a Yagura contra la rebelión de la línea de sangre y tal vez podría haberlo detenido asignando al equipo 7 algo para evitar que pudiera ir siendo más abierto y simplemente interceptando y deteniéndolo. Incluso entonces, los Uolbes ya habían estado en Mizunokuni, por lo que dudaba que hubiera cambiado mucho con eso. Hasta ahora parecía que su padre había tomado la decisión correcta, o al menos una que no había hecho ningún daño, porque no veía nada que pudiera haber hecho con esa información para ayudar a Konoha o negar algunos de sus problemas. Bien, ¿cómo lo supo el Elder Shimura? Oh. Hiruzen se recostó en su asiento, sacó una pipa que debió haber preparado mientras Asuam no miraba y la encendió a pesar de saber cuánto odiaba a Asuma cuando fumaba en su oficina. Incluso Asuma fue al techo cuando necesitaba un descanso para fumar, lo menos que podía hacer era respetar eso. Danzou y Naruto tienen una relación sorprendentemente buena, diría yo. Probablemente podrías salirte con la tuya llamándolos amigos. El rostro de Hiruzen se retorció en una expresión extraña en algún lugar entre la incredulidad, la confusión y quizás un ligero toque de amargura. Asuma definitivamente estaba sintiendo los dos primeros. Entonces, cuando notó algunos prospectos de Root que no había podido condicionar a su gusto usando uniformes nuevos y respondiendo a Naruto, se dio cuenta. Hizo una pausa para tomar y soltar una calada larga, una nube de humo flotando hasta el techo amarillento. Probablemente iban a tener que rehacer eso en algún momento. Por supuesto, el hecho de que los sellos Root en ellos hayan sido completamente anulados probablemente también lo avisó. Asuma entrecerró los ojos ante eso, recordando una parte de su conversación anterior. También mencionaste el sellado antes, cómo solo él podría haber logrado ciertas hazañas de Fuinjutsu. Ah, sí. El Sandaime asintió levemente mientras continuaba tomando bocanadas cortas de su pipa y soltándolas todas juntas. Cuando se trata de Fuinjutsu, no hay nada que Naruto no pueda hacer, sospecho. ¿Por qué? Fuinjutsu era un arte oscuro, algo irónico considerando la frecuencia con la que se usaban ciertas matrices, y dominarlo tomó muchos más años de los que Naruto había estado vivo. Tal como estaban las cosas, Konoha tenía un solo usuario de Fuinjutsu de nivel maestro en Jiraiya, un nivel de oficial en Kushina y un puñado de usuarios de nivel de aprendiz que incursionaron en él. Uno de ellos ni siquiera era un shinobi, solo un anciano que lo hacía como pasatiempo. ¿Es una cosa de Uzumaki? Burlándose Hiruzen negó con la cabeza, un rastro de humo siguiendo su pipa. No, en lo más mínimo. El crédito, o tal vez la culpa, por eso pertenece directamente a Namikaze Minato. No veo cómo el difunto Yondaime-sama tiene algo que ver con la habilidad de Naruto ahora. Si lo hicieras, no tendría que decírtelo. Llegó la seca respuesta de Hiruzen. No te lo he dicho porque realmente no ha sido relevante, pero Kushina-san era la esposa de Yondaime y, como probablemente puedas extrapolar de eso, Naruto es su hijo. Sí, asintió Hiruzen. Bien. Naruto es el hijo de Yondaime. Sin relación con esto, esa es otra razón para no decirte que Naruto es Tsukuyomi. Si lo hubieras atacado y luego Konoha hubiera descubierto que era el hijo mayor de su amado Yondaime, lo habrían destrozado. En un santiamén.
Esa información no debería salir a la luz, por supuesto, pero ese es el problema con los secretos. Siempre hay alguien buscándolos, incluso si no saben qué es o el daño que podría causar. Con un movimiento de cabeza, el Sandaime desterró el pensamiento de su cabeza. Era más probable que Kusina lo anunciara que cualquier otra persona para descubrir el hecho y publicarlo. Teniendo en cuenta que se las había arreglado para mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, eso parecía completamente improbable a menos que estuviera esperando que llegaran a cierta edad o reclamaran la mitad Namikaze de su herencia. Sus labios se fruncieron levemente ante eso, se había olvidado por completo de las posesiones de Namikaze y el hecho de que ambos herederos ahora eran adultos. Siendo el mayor y con el aspecto de que el clan Uzumaki iba a ir únicamente a Naruto, Hiruzen no se sorprendería si Naruto decidiera reclamar la mitad de Namikaze. Las preguntas entonces eran si él lo sabía y, si lo sabía, ¿por qué no lo había hecho ya? Sin embargo, podría pensar en eso más tarde. Volviendo a Fuinjutsu, Minato había estado trabajando en un sello muy especial hasta su muerte prematura, una obra maestra que avergonzaría a todas las demás matrices. No mucho antes de que se liberara el Kyuubi, logró terminarlo. Los recuerdos brillaron sobre sus ojos. Sea el que lo había estado llamando entonces. El último nombre en una larga lista de títulos provisionales. Dio un resoplido de humor. Él nunca fue muy bueno para nombrar las cosas, incluso sus hijos no se libraron de eso. ¿Qué hace? Su cabeza no se movió, pero sus ojos se volvieron lentamente para encontrarse con los de su hijo, el resto de su rostro perdió el humor para volverse completamente serio. Todo. ¿Qué? Todo. Se las arregló para crear un sello con el único propósito de poder crear cualquier otro sello que puedas desear. Tampoco se detuvo allí. Dio otro resoplido, este no tan divertido. No pudo haberlo dejado así, no, tuvo que hacerlo para que pudiera reconocer otros sellos y modificarlos, incluso los que están actualmente activos. Como los que sostienen a Biju. Exactamente. Parece que el joven Naruto lo entiende lo suficientemente bien como para poder usarlo durante el combate. Hiruzen hizo una pausa, preguntándose si realmente debería mencionarlo. En última instancia, decidió que era mejor que su hijo lo supiera, aunque solo fuera porque podría ayudarlo a moderar cualquier acción futura que pudiera o no haber estado considerando tomar. Pero estoy lo suficientemente familiarizado con Naruto para saber que él no habría intentado hacerlo en medio de una pelea, una que involucró a dos individuos de nivel Kage, nada menos, sin tener algo de experiencia en el asunto. Asuma tardó un segundo en darse cuenta de a dónde iba su padre con eso. ¿Te refieres a? Tuvo que armarse de valor para ponerlo en palabras. ¿Ya ha abierto un Biju? Solo escucharse a sí mismo decir las palabras sonaba mal. Se suponía que era un genin por el amor de Dios, ¿qué tipo de genin andaba por ahí abriendo a Biju y? Los ojos negros se abrieron al darse cuenta repentinamente y sintió que una ola de horror le recorría la columna vertebral para asentarse en un charco frío en su estómago. Cerrando los ojos, Hiruzen asintió lentamente una vez. Así es, él también lo habría sellado dentro de sí mismo. Normalmente imposible a su edad, se ha convertido en un Jinchuriki. Tomó otro trago de su pipa. Pero al igual que su padre, lo imposible no era lo suficientemente bueno para él. Por Aku sabemos que tiene el Sanbi, pero tengo razones para creer que también ha sellado el Ichibi dentro de sí mismo. O eso en una tetera nueva, pero como había dicho, conocía a Naruto. No había forma de que el joven dejara pasar ese tipo de oportunidad y mantuviera un Biju en un objeto inanimado que alguien podría robar fácilmente o romper accidentalmente. Dos Biju. Los ojos de Asuma miraban fijamente a la nada. Países enteros tendrían dos Biju. En el caso de Konoha, Suna y Taki había un solo Biju. Naruto tenía dos de ellos dentro de él en este mismo momento. Sin tener en cuenta cómo demonios funcionaría eso si tratara de usarlos a ambos al mismo tiempo, solo poseerlos significaba que su país de Nami no Kuni, uno que Asuma aún no había oído hablar de poseer algún tipo de aldea oculta, era comparable a algunos de los pueblos principales. Si ese conocimiento se hiciera público, podría elevar a Nami no Kuni como el quinto país más importante ahora que Kaze no Kuni estaba bajo el control de Inokuni. Sin embargo, esa no era la parte aterradora, le importaban mucho menos las ramificaciones políticas de tal cosa. No, lo que preocupaba a Asuma era el hecho de que si ya había logrado obtener dos de los Biju dentro de sí mismo, ¿qué le impediría recolectar más? Una sensación de pavor se apoderó de sus hombros como una pesada manta y amenazó con asfixiarlo. Incluso si solo recolectó la mitad de los Biju, ¿Solo la mitad?
El hecho de que hubiera recolectado alguno ya era alucinante, entonces las escalas de poder global cambiarían drásticamente y sin saber a qué Biju podría ir, no había forma de saber cómo cambiarían las cosas. Podrían ser buenos para Konoha si todavía tuvieran a Naruto con el Kyuubi y algunos de sus rivales tradicionales perdieran los suyos, pero lo contrario también podría ser cierto. Si perdían el Kyuubi o incluso si sus aliados perdían su Biju, eso era solo Taki y uno más de Kirigakure. Ahora que lo pensaba, entonces se encontrarían en una gran desventaja. La posición de Konoha con una ventaja perpetua había desviado más conflictos de los que había ganado. La idea de que se revirtiera tan fácilmente por un solo individuo, uno cuya casa noble había estado antagonizando, incluso, le revolvió el estómago. Era muy posible que hubiera cometido una serie de errores nada insignificantes. Aunque, Asuma no se había dado cuenta de que estaba frunciendo el ceño, pero de repente sintió que sus labios se estiraban aún más cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. Tanto Kumo como Iwa le dieron mucho valor militar a sus Jinchuriki, aunque solo Kumo se molestó en reflejar eso con la forma en que trató a sus Jinchuriki, por lo que si todos los pueblos los perdieran, reduciría drásticamente cualquier afán de conflicto de cualquiera de ellos. El hecho de que tuvieran dos Jinchuriki contra uno de Konoha era a menudo lo único que les daba la confianza suficiente para hacer cualquier tipo de movimiento agresivo. Quitar eso seguramente haría mucho más difícil para ellos reunir su coraje. Su ceño logró sorprenderlo de nuevo mientras se hacía más profundo aún. El solo hecho de que estuviera considerando cualquier parte de esto potencialmente beneficiosa lo estaba poniendo de mal humor. Supongo que no tienes idea de por qué está recolectando Biju y sellándolos dentro de sí mismo, ¿verdad? No miró hacia su padre mientras preguntaba, pero no necesitaba ver la expresión de Hiruzen para saber la respuesta a su pregunta. Aparte de porque puede, no. Tu conjetura es tan buena como la mía. No es estrictamente cierto, Hiruzen conocía a Naruto un poco mejor que Asuma y era menos probable que supusiera lo peor, pero cuando se trataba de descubrir los motivos del Señor de los Lobos, ninguno tenía idea de por dónde empezar. Una vez más, eso tampoco era completamente cierto. Sabían que amaba tanto a sus lobos como a la propia Konoha, por lo que al menos tenían eso para salir. También estaba el hecho de que él era un daimyo de un país, por lo que uno podría suponer razonablemente que se preocupaba por él al menos hasta cierto punto. Probablemente. Incluso si no le importaba a nivel emocional, debería, según lo que sabía Asuma, importarle a nivel táctico. Nami no Kuni fue un gran recurso y tendrías que tener algo seriamente mal contigo, más allá incluso de lo que sea que los lobos tenían mal con ellos, para poder descartarlo sin dudarlo. No pudo evitar pensar que la persona capaz de eso sería un oponente aterrador. Solo imaginar a Naruto con dos Biju y la capacidad de tirar las cosas que tenía no era un pensamiento agradable. Supongo que en ese caso tendría que preguntarle directamente. Los ojos de Hiruzen se abrieron con sorpresa y su cabeza se giró para mirar completamente a su hijo. Asuma, su tono no carecía de advertencia. No hagas nada estúpido. No voy a hacer nada estúpido, solo voy a hablar. La mirada sorprendida del Sandaime se tornó grave. Eso es lo que me asusta. Tú. Akishi señaló al primer lobo que encontró en el pasillo, una suave piel bronceada que brillaba levemente bajo las tenues luces de la guarida del sumo sacerdote. Naruto-sama me ha dado una tarea, necesito habitaciones desde las que pueda trabajar. Algo con fácil acceso fuera de esta guarida. El lobo se congeló, mirando con incredulidad a la mujer serpiente que hablaba y lo señalaba. Después de un minuto más o menos, y debido a que ella había mencionado a Tsukuyomi por su nombre personal, finalmente lo archivó como otra cosa imposible que rodeaba al joven. Deberíamos tener habitaciones vacías cerca de la puerta. Respondió tan uniformemente como pudo. ¿Qué tipo de cosas necesitas hacer para Tsukuyomi-sama? Ese asunto no te concierne, cruzó los brazos, lo cual era una sensación extraña pero se sentía muy natural, con un resoplido. Si quisiera que lo supieras, te lo informaría. El lobo ladeó la cabeza hacia un lado. Ella tenía razón, pero realmente no había sido por eso por lo que estaba preguntando. Eso es correcto. El acepto. Pero, ¿qué propósitos necesitas que cumpla? Si es una tarea de Tsukuyomi, queremos asegurarnos de que tengas lo que necesitas para llevarla a cabo correctamente. Ese también era un punto justo, Akishi podría admitir, pero ¿qué necesitaba realmente para apoderarse de un país entero usando solo subterfugios? Tenía que admitir que nunca antes había intentado algo así. Realmente no había sido necesario. Por ahora, solo un lugar que puedo planificar. Sus ojos carmesí se precipitaron hacia el jarrón que sujetaba con cuidado contra su pecho con la mano izquierda.
Ella también necesitaría un lugar para almacenar un material tan preciado, pero sintió que decirle a este lobo que actualmente estaba sosteniendo una pieza de cerámica llena de la sangre de su señor probablemente no le iría muy bien. Y donde pueda guardar cosas mientras nos preparamos. Una mesa sería útil pero no del todo necesaria. Sí, creo que eso se puede arreglar sin demasiados problemas. Él asintió. Y necesitaré algo capaz de almacenar líquidos de forma segura. Sus ojos se movieron hacia el jarrón y se entrecerraron levemente con sospecha, pero no hizo ningún comentario al respecto. Por supuesto, veré qué puedo conseguir. ¿Algo más? Una ventana sería lo mejor, pero cualquier cosa que permita que entre algo de luz solar en la habitación sería suficiente. Frunció el ceño ante eso, tratando de recordar si tenían una habitación que cumpliera con esos requisitos. Podríamos tener algo. Ven, revisaremos la esquina suroeste. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar sin mirar para asegurarse de que ella lo estaba siguiendo, pero el suave sonido de las escamas moviéndose contra los pisos de madera le dio una idea bastante clara de que ella realmente lo estaba siguiendo. Incluso sabiendo que era otro suceso extraño centrado en Tsukuyomi, no podía librarlo por completo de su inquietud. Una criatura así simplemente no era natural y lo ponía nervioso el solo hecho de saber que existía. Con suerte, una vez que le hubiera dado un lugar para trabajar, nunca más tendría que interactuar con ella. Aku. Naruto abrió la puerta con una sonrisa, haciéndose a un lado para permitir que su amiga de Kirigakure entrara al recinto de Uzumaki. No pensé que volverías tan pronto. Aku le devolvió la sonrisa lo mejor que pudo, tratando de dejar de lado el conocimiento de lo que había venido a hacer temporalmente para poder disfrutar este tiempo con Naruto. Desafortunadamente, estaba muy consciente de las noticias que traía consigo y estaba más que preocupada por cómo afectaría a las dos mujeres Uzumaki a las que se había encariñado mucho. Mei tenía cosas que necesitaba enviarle a Tugodaime. Aku pudo ofrecer una leve pero genuina sonrisa. Siempre estaba feliz de ver a Naruto, solo deseaba que hubiera sido en mejores circunstancias. Desafortunadamente no podré quedarme mucho tiempo porque ella ya tenía una misión planeada para mí en Namime. Naruto frunció el ceño al último Yuki. Seguro que tiene mucho trabajo para ti, ¿no? Si ya tenía una misión para ti, ¿por qué te enviaría aquí? Lo contrario también sería cierto, ahora que lo pensaba, y de repente se dio cuenta de cómo podría haberse tomado eso. No es que no esté feliz de verte, Aku-chan, aclaró rápidamente Naruto. Parece un poco malo que ella te envíe hasta aquí cuando ya necesitas regresar para otra misión. Estoy seguro de que alguien más podría haber entregado cosas al Godaime o probablemente podría haber hecho cualquiera que sea tu próxima misión. Mientras te dirigías aquí, está bien. La misión en Nami me parece que va a ser a largo plazo y esto me permite pasar a visitarte antes de comenzar. Los labios de Aku se torcieron en el más leve de los ceños fruncidos. Sin embargo, realmente necesito hablar contigo sobre algo serio. ¿Está tu madre en casa? Prefiero hablar contigo en privado. Naruto rápidamente vino a compartir el ceño fruncido de Aku. Ella está en el recinto del clan Yamanaka en este momento, pero podemos hablar en mi habitación en caso de que regrese temprano hoy. ¿Qué pasa? Vaciló Aku y no solo porque desconfiaba de las repercusiones o porque todavía estaban bastante expuestos en su posición actual. No está incorrecto, per se, simplemente lo estaba, de verdad. Simplemente no era algo que ella pensara que Uzumaki estaría feliz de escuchar. Vamos entonces, Naruto agarró la mano de Aku y tiró de ella hacia la casa principal que dominaba el recinto de Uzumaki. ¿Puedes decirme adentro? Cuando las puertas de Uzumaki se cerraron detrás de ellos, Aku no pudo evitar pensar que había un peso en ellos que no había presenciado antes, como si, al igual que ellos, el futuro estuviera siendo sellado. Realmente esperaba que esto no fuera un error. Un golpe sólido en la puerta invocó la cabeza de un lobo que se asomó desde la guarida de Tsukuyomi. Se quedaron mirando el rostro igualmente enmascarado, preguntándose qué estaría haciendo un conejo provocando a los lobos. Godaime Okage Sarutobi Asuma-sama solicita la presencia de Genin Naruto de Konohagakure en su oficina, debo asegurarme de que Genin Naruto sea consciente de inmediato. El lobo miró fijamente durante unos segundos más antes de sumergir la cabeza en comprensión. Veré si se le puede molestar. Por favor, espere aquí. No esperaron ningún tipo de confirmación antes de cerrar la puerta y accionar las distintas cerraduras. Detrás de su máscara, Usagi frunció el ceño pero mantuvo su posición. Sus órdenes eran entregar una convocatoria a Genin Naruto, así que eso es lo que haría. Solo esperaba que no lo hicieran esperar demasiado, tenía comida en la estufa en la sede.
Naruto-sama, hay un ambú en la puerta para usted. Dice que a Godaime le gustaría hablar con usted. Naruto levantó la vista del escritorio de Orochimaru donde había movido su trabajo. No sabía si Akishi todavía estaba en su oficina, aunque lo dudaba un poco, y no tenía ganas de lidiar con la sangre que había derramado sobre su escritorio, aunque había una buena posibilidad de que un lobo ya lo hubiera limpiado. Así que se había retirado a los aposentos privados de Orochimaru. Esa era otra cosa que no había sabido hasta hace poco. Aparentemente, Orochimaru no solo había reclamado una habitación de invitados para sí mismo, sino que había logrado esconder tanto una oficina como un pequeño laboratorio dentro del apartamento. Eso realmente solo significaba que se habían conectado 3 dormitorios de invitados, con una cocina y un baño en buena medida, esencialmente dándole su propia pequeña suite, pero el hecho de que Naruto hubiera estado oculto todo este tiempo lo hizo preguntarse si debería comenzar a recorrer su propia casa con más frecuencia para evitar futuras sorpresas. Parecía que eso tendría que esperar, aparentemente la Godaime deseaba una audiencia. Colocando su bolígrafo suavemente sobre el escritorio, devolvió los papeles a su carpeta y los deslizó en el cajón del escritorio. En realidad iba a tener que vestirse esta vez, pensó, aunque ciertamente estaba tentado de presentarse en la oficina del Hokage tal como estaba solo porque sería una interesante primera impresión. Él nunca había conocido personalmente al hijo de Hiruzen por lo que podía recordar y ahora que lo consideraba ese hecho parecía inquietantemente extraño. Rápidamente pudo eliminar el pensamiento de su mente cuando recordó que apenas había conocido a ningún shinobi de Konoha aparte de aquellos con los que había estado en la academia. De hecho, probablemente conocía a tantos shinobi fuera de la aldea como dentro si quería ser perfectamente honesto. Eso fue un poco triste, en realidad, realmente debería estar conociendo mejor a sus camaradas, pero en realidad no tenía tiempo y ya había aprendido la lección sobre confiar en esos camaradas demasiado rápido. Con un suspiro, se levantó del escritorio, iba a quedarse despierto hasta tarde otra vez para hacer todo esto, pero al menos debería poder regresar a su oficina para terminarlo, y se dirigió a sus propias habitaciones. Como era de esperar, el área que Orochimaru había elegido no estaba lejos de la suya en ningún sentido y dentro de una docena de pasos estaba en su propia puerta. Sacudiendo la cabeza, por supuesto, fue directo a su armario para encontrar una camisa para ponerse. Orochimaru todavía tenía sus pieles y, por lo tanto, conservarían sus pieles en el futuro previsible, lo que significaba que tenía que encontrar algo más. Lo redujo a un top negro liso o un conjunto de túnicas moradas que Mai le había conseguido cuando se convirtió en daimyo. La facilidad de lanzar sobre la capota negra se vio eclipsada por el hecho de que esta iba a ser la primera vez que se encontraba con el Godaime y era necesario mantener ciertos niveles de decoro. Se fue con las túnicas de seda al final, un color púrpura intenso acentuado por delicados bordados dorados en una faja blanca. No eran la comodidad práctica que él prefería, pero las imágenes debían mantenerse. Una parte de él cuestionó qué imágenes, por lo que sabía, Asuma solo lo conocía como un genin con vínculos con los lobos, pero eso solo, una conexión con la casa imperial de los lobos, era suficiente para garantizar una buena primera impresión. No ayudó que Naruto no tuviera idea de por qué el hombre quería conocerlo en primer lugar. Por lo que sabía, podría recibir una asignación para una misión, no muy común, pero sucedía de vez en cuando una misión requería un conjunto de habilidades en particular o solicitaba un shinobi por su nombre, y llegaba sin su equipo shinobi. Los ojos morados miraron las sedas que actualmente adornaban su cuerpo. Bah, ya se había tomado la molestia de cambiarse. Si tenía una misión, o se echaba hacia atrás para agarrar sus cosas o lo hacía con lo que ya llevaba puesto. Fue a salir de su habitación, pero se detuvo cuando algo en el armario llamó su atención por el rabillo del ojo. Esos no eran normalmente parte de este atuendo, pero pensó que sería un buen toque. Deslizándose en los guanteletes de hueso que Orochimaru le había regalado, también alcanzó el diente de Moyo y lo ató en su lugar en la parte baja de la espalda. Tal vez un poco más armado de lo que inicialmente pretendía, pero pensó que era un buen equilibrio entre una reunión política y ser convocado para una misión como Konoha Shinobi. Sea el que per. El que ata capítulo 121, B se fue. Capítulo 121, B se fue comunicado de usuario 2020-07-31 era una habitación pequeña y sencilla, pero por el momento encajaría perfectamente con sus propósitos. Los suelos de madera clara y las paredes que se habían dejado de un blanco sin pintar reflejaban la luz que se derramaba desde la ventana que dominaba la pared más grande de la habitación.
Una cama que no tenía intenciones de utilizar había sido empujada desde el medio del piso y colocada en una esquina, mientras que la mesa que había descansado junto a ella había sido movida para quedar directamente contra el medio de la ventana como un altar improvisado. La sirvienta del sumo sacerdote, y ella mantendría ese título ya que era el único resultado que sería aceptable para el padre, que la había traído a esta habitación, había podido encontrar un escritorio cerca y lo había colocado cerca de la mesa. Puerta para su uso antes de retirarse apresuradamente de su presencia. Le gustaría poder decir que fue por respeto dejarla sola con su trabajo, pero sabía que probablemente se debía a su forma única. No tenía dudas de que para los humanos que hacía mucho tiempo habían atravesado bosques brumosos de espíritus del viejo mundo, su rostro era un recordatorio inquietante de cosas que el alma sabía pero que la mente nunca había presenciado. Por lo menos, la convenció de que faltaban estos sirvientes suyos y se alejaban tan fácilmente de la gloria de la luz de O. Independientemente de lo que dijo, era obvio que requería de los hijos de O si alguna vez iba a alcanzar sus metas y las metas del padre. Los dos deberían ser uno en lo mismo, era lo correcto, pero también se dio cuenta ahora de que alguien elegido por O estaba obligado a ser ambicioso por derecho propio. ¿Por qué más los aceptaría O como su sumo sacerdote? No estaba buscando a alguien que no tuviera impulso, necesitaba a alguien que empujara hacia adelante y hiciera lo que fuera necesario para cumplir los planes de O. Incluso si eso significaba que parte de la gloriosa luz de O podría desperdiciarse para lograr los objetivos mortales menores del sacerdote. Aquí sí tenía la sospecha de que en los casos de la mayoría de los sumos sacerdotes anteriores, sus objetivos se habían alcanzado en su mayoría solo por ser elegidos. Poder, riqueza y carne. Todos eran deseos predecibles cuando se trataba de humanos. Eran los grandes sumos sacerdotes, ahora que lo pensaba, quienes se habían esforzado por objetivos más respetables y, al hacerlo, ayudaron a aumentar la influencia de O. No le gustaba la idea de que la prioridad número uno de un sumo sacerdote no fuera servir a O, pero si eso era lo que se necesitaba para obtener los mejores resultados, tendría que aceptarlo. No era como si ella realmente tuviera algo que decir en el asunto de todos modos. Si el padre iba a premiar a los elegidos cumpliendo sus otros deseos, entonces eso es lo que iba a pasar. Realmente esperaba no tener que ayudar con ellos a pesar de que sabía como una llamada personal que probablemente ese sería el caso. Todo lo que quería hacer era arreglar este desastre que Asun había hecho e irse a casa, aunque podía admitir que la oportunidad de interactuar con los humanos nuevamente podría ser interesante por un tiempo. Envejecería, y probablemente bastante rápido considerando que iba a ser más por necesidad que por una elección de su parte, pero al menos había algo de entretenimiento. El entretenimiento, sin embargo, era la menor de sus preocupaciones en este momento. Sus escamas de cobre se deslizaron por el suelo de madera hasta el patético altar que había logrado montar. En primer lugar, no había mucho en la habitación y ciertamente nada adecuado para un altar de O, por lo que se las arregló con una mesa auxiliar de madera limpia colocada en el medio de la ventana para captar la mayor cantidad de luz solar posible. De la cama en la esquina, había tomado las sábanas rojas y las había colocado sobre la mesa para ayudar a que se viera un poco más adecuada, pero todavía estaba muy lejos de lo que debería ser. Debería haber preguntado si el sumo sacerdote ya había instalado un altar, pero se le había olvidado antes y estaba bastante segura después de hablar con él de que no. ¿Cómo habría sabido siquiera hacer uno si aún no había escuchado la voz del padre? Asun seguro como el infierno no estaba presente cuando eran comunes en el mundo de los mortales y si él hubiera descuidado la mayoría de sus otros deberes, ella tenía poca confianza en que hubiera pasado algo así. En la remota posibilidad de que él hubiera hecho uno por su cuenta cuando recibió el amuleto por primera vez, ella sabía que las posibilidades de que fuera correcto eran escasas y las posibilidades de que sobreviviera cuando su fe en los hijos de O lo era aún menos. Por supuesto, con su suerte, estaba desmantelando uno en este mismo momento ahora que sabía que él no era en realidad el sumo sacerdote y, por lo tanto, no estaba sujeto a la voluntad de O. Todo estaba atado a la voluntad de O, no había nada en el mundo tocado por su luz que no estuviera bajo su dominio, pero sin un sumo sacerdote no había voz para esa voluntad y nunca se cumpliría. A propósito, al menos. Metiendo la mano debajo de las sábanas, sacó el amuleto de O y una pequeña olla tapada que el sirviente del sumo sacerdote había podido encontrar para ella. Así podían permanecer en el altar, pero estaban ocultos a la vista para no tentar a nadie que pudiera echarles un vistazo.
Con suerte, nadie entraría en esta habitación, especialmente ahora que había sido reclamada, pero este no era su dominio ni era un templo de O, por lo que no tenía influencia sobre los tejemanejes. También poseía una ventana que tenía toda la intención de mantener abierta para que la luz de O pudiera brillar sobre el humilde altar siempre que los edificios del pueblo lo permitieran. No era tanto como le gustaría, pero incluso si la luz no era directa la mayor parte del tiempo, la brillantez del padre se las arregló para derramarse en la habitación durante la mayor parte del día. Era lo mejor que podía hacer en este momento, por lo que tendría que ser suficiente. Colocando el amuleto suavemente sobre el altar, abrió con delicadeza el frasco que contenía la sangre del sumo sacerdote. Ella no era tan tonta como para pensar que él sería más generoso al proporcionar más, por lo que había logrado recolectar tendría que durar hasta que lograra cumplir con su desafío. Si eso fuera posible, es decir, e incluso suponiendo que fuera algo que honestamente podría llevar décadas lograr dependiendo de la ayuda que pudiera obtener del padre o de lo que pudiera arreglar usando, sus escamas se atenuaron con el solo pensamiento. Humanos. El solo pensar en la palabra en relación con su tarea trajo consigo un abrumador deseo de regurgitar su última comida y una ola de náuseas se extendió por ella. Ese tendría que ser el último recurso porque por mucho que hubiera disfrutado manipulando a los pequeños mortales en el pasado, trabajar con ellos ahora sería una pesadilla. No solo tendría que confiar en lo que pasara por habilidades para los de su especie, sino que tendría que hacerlo cuando la influencia de O fuera inexistente en el mundo mortal y ella estuviera en una forma que impediría que la mayoría estuviera dispuesta a seguirla. Por supuesto, lo contrario debería seguir siendo cierto en menor grado. Es probable que esta forma suya atraiga a algunos humanos, pero esos serían los atípicos y había muchas posibilidades de que los atípicos no fueran lo mejor que los humanos tenían para ofrecer, por lo que probablemente estaría en una situación aún peor con ellos que simplemente tratando de hacer todo ella misma. A menos que el daimyo de Yuno-kuni que se suponía que debía reemplazar fuera de ese tipo, entonces las cosas podrían ser significativamente más fáciles. Sabía muy bien que no tenía tanta suerte y no estaba dispuesta a confiar en la poca suerte que tenía para protegerla de las consecuencias de revelarse en su forma actual con la esperanza de que lo fuera. Sumergió con cuidado un solo jengibre en la olla, cubriéndolo con solo lo suficiente para satisfacer sus necesidades antes de volver a asegurar la olla de inmediato. Deslizándolo debajo del altar con su diestra cola, su atención permaneció fija en el oro del amuleto de O mientras la sangre del sumo sacerdote se trazaba lentamente sobre él. Tan pronto como la sangre completó el círculo, brilló con un rojo urgente seguido rápidamente por vastos rayos dorados. Estaba claro para ella que O había esperado lista para que se invocara el amuleto y había respondido personalmente a su llamada para asegurarse de que todo se arreglara. Era desafortunado que ella tuviera que decepcionarlo. Oh padre, gran No, sabe que con la sangre del sumo sacerdote, dada gratuitamente, técnicamente. He pedido tu ayuda. Aquí sí. Se esperaba la decepción en su voz, pero no lo golpeó con menos dureza. ¿Qué pasa con el sumo sacerdote? ¿Por qué todavía no llama a mi luz? Debería saber esto, no solo había estado bajo el dominio de los cielos, sino que O siempre estaba más alerta durante el día cuando su luz brillaba más sobre el mundo. Eso significaba que, o permanecía inconsciente a propósito, tal vez como una señal de respeto por el sumo sacerdote o para no verse tentado a interferir mientras su hija intentaba la tarea que le había encomendado, o la estaba probando de alguna manera. Forma. Lo que sería eso se le escapó en este momento, pero en realidad no importaba. Mientras ella se concentrara en asegurarse de que su voluntad se hiciera realidad, estaría bien. Además, ya tenía otra prueba de la que preocuparse. Estaba segura de que el padre entendería, y aprobaría, si se centraba primero en el sumo sacerdote. Él me ha asignado una tarea, gran No, y solo si tengo éxito tomará el manto de su muy honrado sacerdote. Hubo un silencio por un momento antes de que la voz de O una vez más se agitara, rompiendo la habitación y sin duda derramándose de sus grietas como una gran marea de un mar dorado sin fin. ¿Y qué tarea te ha encomendado que es tan grande que ya has pedido mi ayuda? Eso dolió más que la decepción inicial y Akishi apenas pudo reprimir una mueca física ante sus palabras. A pesar de eso, sabía que él sería muy consciente de cómo esas palabras la habían golpeado. Ha declarado que los hijos de O deben infiltrarse en el palacio del daimyo de Yuno-kunis, eliminar al hombre y a su familia, y luego hacerse pasar por ellos para otorgar a sus lobos el control de Yuno-kuni sin que el resto del mundo mortal se dé cuenta.
Juró que podía sentir los engranajes de su mente girando y se alegró de haber repartido la responsabilidad de esta tarea monumental a todos sus descendientes en lugar de decir que había sido un desafío solo para ella. No era falso, el sumo sacerdote le había dado la tarea de demostrar que los hijos de O eran lo suficientemente valiosos para que él realmente se convirtiera en el sumo sacerdote correctamente, aunque por sus palabras uno probablemente tenía un mayor argumento de que en realidad había sido solo para que ella demuestre la habilidad y el uso de todos los hijos de O. Realmente esperaba que su padre no lo viera de esa manera. Entonces que así sea, este daimyo de Yuno Kuni será reemplazado. No podía verlo, pero dentro de su mente podía oír el movimiento de sus brillantes escamas. Espero que seas capaz de eliminar a algunos humanos por tu cuenta, Akishi. Sí, gran no. Incluso en esta forma, creo que podría deshacerme de ellos, pero no tengo forma de suplantarlos. También tendrían que ser eliminados al mismo tiempo, para evitar sospechas, y tomará tiempo. Aprende a copiar sus gestos también. Las escamas cambiantes llenaron su mente de nuevo y hubo un leve indicio de agitación en ellas. Estaba claro que no estaba contento de que hubiera más retrasos, pero ambos sabían que no se podía evitar. Muy bien, ¿qué es lo que necesitas para lograr esto entonces? Por ahora, solo algunos de mis hermanos me ayudarán a vigilar a este daimyo y su familia, todavía estoy tratando de descubrir cómo arreglar todo lo demás. Que así sea. Te ha permitido usar el amuleto, al menos. Su cooperación habla bien de su aceptación de su papel. El amuleto requerirá más sangre para tus hermanos. No tengo mucho, pero realmente no tengo otra opción. Hubo una pausa pesada. ¿Qué? El cambio creció en velocidad y agitación. ¿Tienes una colección de su sangre? Sí, padre. Él me lo proporcionó cuando le dije que tu amuleto lo requería. No sospecho que se sentirá tan generoso una segunda vez si le pido más. ¿Cuánto proporcionó? Me temo que más de lo que pude recolectar. Me vi obligada a recolectarlo del escritorio y los pisos de su oficina. Ella vaciló un poco. No estaba complacido con mi repentina aparición o mis intentos de convencerlo de los beneficios de nuestra ayuda. Entonces no debe desperdiciarse. Proporcione la sangre, enviaré hermanos para ayudarlo. Recuperando con cuidado el frasco, lo sumergió en él y pasó un dedo ensangrentado sobre el amuleto brillante 5 veces, un estallido repentino de la gloria de O acompañó a cada uno. 5 serpientes de diferentes tamaños aparecieron alrededor del altar improvisado de Akishi, ninguna de las cuales parecía saber lo que estaba pasando. Tienes tu ayuda, no me llames hasta que tengas noticias de tu éxito. Sí, gran no. Hágase tu voluntad. No. Corregido la serpiente dorada. Hágase la voluntad del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué querías decirme? Naruto se sentó con las piernas cruzadas en su cama, con los brazos extendidos detrás de ella para apoyar su inclinación reclinada. No era una posición que tendiera a ser cómoda por mucho tiempo, pero Aku se dio cuenta de que probablemente era lo menos probable de incomodar a la heredera de Uzumaki. Aku se había posicionado cerca de la puerta, saliendo contra la puerta con un hombro tocando el marco de la puerta. Sus labios, a pesar de su mejor esfuerzo, se dibujaron en una pequeña mueca de preocupación. Ella respiró hondo. Ni siquiera sé cómo empezar. Ella ofreció una sonrisa temblorosa que rápidamente se desvaneció. Otro suspiro la ayudó a ordenar sus pensamientos. Creo que empezaré haciéndote una pregunta, Naruto-chan. ¿Qué es? La cabeza de la rubia se inclinó ligeramente hacia un lado, un pequeño ceño fruncido era la única señal de que estaba molesta con la forma en que Aku estaba actuando y preocupada por lo que podría significar. ¿Cuánto sabes sobre tu hermano? Aku rápidamente se dio cuenta de cómo sonaba eso y aclaró. Quiero decir, ¿cuánto sabes sobre las cosas que hace? Aku ni siquiera podía albergar la esperanza de que Naruto y Kushina pudieran estar al tanto del estado de Naruto y que toda su preocupación por decírselo fuera en vano. El ceño fruncido de Naruto se profundizó, pero con un pequeño encogimiento de hombros por lo demás inmóvil, no pudo ofrecer mucho a la pregunta. No lo sé, tiene que estar entrenando por su cuenta, supongo. Se presenta a entrenar en equipo de vez en cuando, todavía no habían tenido una sesión últimamente, pero ella había visto a Kakashi en Konoha. No hacía falta ser un genio para saber que el bastardo perezoso estaba evitando a su equipo para no tener que dedicar tiempo a ayudarlos a entrenar. Y él está allí si tenemos una misión. Sé que solía ir a misiones con Jounin antes de que lo colocaran en el equipo 7, por lo que podría estar haciendo eso todavía. ¿Y algo con los lobos? Incitó Aku. Las cejas de Naruto se fruncieron con confusión o sospecha, Aku no podía decirlo del todo.
Con la suerte de su padre, probablemente eran ambas cosas. Sé que por lo general tiene algunos lobos a su alrededor. Parece que realmente les agrada. Empujándose hacia arriba en más de una caída, dejó caer perezosamente los brazos sobre las rodillas. Mirando a ambos lados de la habitación como si identificara a alguien que intentaba escuchar, continuó en silencio. A veces pienso que probablemente sea uno de ellos, solo tiene sentido que se una si está en tan buenos términos, pero me aseguro de no expresar eso alrededor de Kagasan. Ella estaría molesta si él fuera un lobo? Con ella misma, sobre todo, creo. Naruto inclinó la cabeza en breve contemplación. Pasó tanto tiempo pensando mal en los lobos que tiende a ignorar el bien que han hecho al estar allí para apoyar a Naruto. Si se entera de que una de las personas a las que ha estado odiando tanto es en realidad Naruto, probablemente no lo haría. Tómatelo muy bien. Entonces probablemente sea mejor para ella no escuchar esto. Naruto ni es un lobo benigno lo que querías decirme. Naruto soltó una risa breve y aliviada. Eso no es gran cosa, no es un lobo. Es Tsukuyomi. Naruto hizo una pausa, parpadeando lentamente unas cuantas veces mientras procesaba las palabras que habían llegado a sus oídos desde el otro lado de la habitación. ¿Él es qué ahora? Tu hermano es Tsukuyomi. No es solo un lobo, es su líder y el daimyo de Nami no Kuni. ¿Cómo demonios sabes eso? Aku tuvo que apartar la mirada del azul penetrante de Naruto. Estuvo involucrado personalmente en la última batalla de Bloodline Rebellion. Ella se detuvo de nuevo. Él tampoco estaba de nuestro lado. ¿Qué? Naruto saltó de la cama y se puso de pie. ¿Me estás diciendo que estaba trabajando con Yagura? Durante un tiempo, sí. ¿Por qué no dijiste algo antes? Los ojos azules acusadores se dirigieron a los orbes de carbón de Aku. Estuviste aquí justo después de que terminó la rebelión, ¿por qué no me lo dijiste? Sabíamos pero no sabíamos. Naruto no entendió exactamente lo que eso significaba, pero fue suficiente para calmarla. ¿Qué significa eso? Lo conocí mientras luchaba contra Zabuza y Yoshigaki Kisame. Reconoció tu nombre cuando surgió, Aku realmente esperaba no tener que explicar esa parte todavía. El hecho de que su hermano fuera un daimyo era suficiente, podía dejar el hecho de que él era el Jinchuriki para múltiples Biju después de que todo lo demás hubiera tenido suficiente tiempo para ser digerido. Y terminó diciéndonos que era tu hermano. Sabía que tenías un hermano, lo mencionaste en Mami antes de regresar a Konoha, pero no sabía nada sobre él. Mei-sama vio su rostro. Después de que apuñaló a Yagura en la espalda, algún resquicio de esperanza, supuso. Trabajar con alguien así pero traicionarlo fue, menos malo. Estaba lastimando a la mala persona, al menos, no que Tsukuyomi así que teníamos una cara y sabíamos que decía estar conectado contigo. La última vez que estuve aquí, tenía que pedir una copia de su archivo a tu Hokage para que pudiéramos ver si era la misma persona. Le pedí el archivo de un Uzumaki masculino con vínculos con los lobos. Y él te dio el de Naruto. Él nos dio el de Naruto. Aku confirmó con un asentimiento. No necesitábamos todo el asunto, pero lo llevé todo a Kirigakure, donde Mei confirmó que era él. Realmente no se sintió bien decírtelo a través de una carta y Mei-sama quería que le devolviera el archivo de todos modos, así que decidí que sería capaz de decírtelo en persona. Así que él realmente es, sí, ahora sabemos a ciencia cierta que Naruto es Tsukuyomi. Era correcto asegurarme de que lo supieras, aunque comprensiblemente dudaba en hacérselo saber a tu madre. Sí, los ojos de Naruto se habían movido hacia la pared del fondo donde miraban fijamente al vacío. Ella no querría creer eso, probablemente terminaría enojada contigo. Se había molestado cuando Naruto había comenzado a hablar con Ino y creyó lo que la ex heredera de Yamanaka le había estado diciendo, no había manera en el infierno de que reaccionara mejor a esto y Naruto odiaría que la segunda vez que Aku se encontrara con su madre estuviera contaminada. Por esa. Sería, muy probablemente, la última vez que el último Yuki pisara el recinto de Uzumaki. Puedes pedirle a tu Hokage que lo confirme, si quieres. Él me dio permiso para avisarte, no es que eso me hubiera detenido, así que no debería sorprenderse si lo verificas con él. Aku frunció el ceño ligeramente. El Sandaime también parecía saber que él era Tsukuyomi antes de que me encontrara con el Godaime, así que también podrías preguntarle. Él sabía. Tienes que admitirlo, tiene más sentido que pensar que había sido capaz de ocultarlo del mundo entero. Era inevitable que alguien descubriera quién era. ¿Quién mejor para saber lo que el mismo Sandaime Hokage? Eso era justo, tuvo que admitir Naruto, solo tenía problemas para entender por qué habría permitido que las cosas continuaran si lo hubiera sabido.
Rápidamente captó sus pensamientos. ¿Qué había para que él se detuviera? A menos que hubiera sabido exactamente lo que Naruto estaba haciendo, todo lo que el hombre habría sabido era que era un daimyo de una nación extranjera. Técnicamente, no había ninguna ley que dijera que no podía serlo, solo porque la idea era absurda. Los daimyoships eran hereditarios, era raro que alguien ascendiera a esa posición sin sangre real. En este caso, solo estaba realmente permitido porque todos sabían que a Nami no Kuni no le quedaban miembros reales y, como país menor, no había sido exactamente difícil para alguien establecerse como el nuevo primer miembro de una dinastía. El hecho de que el daimyo de Inokuni lo apoyara, para su propio beneficio, sin duda, había legitimado lo que de otro modo sería una burla al sistema. Hasta cierto punto, probablemente todavía lo era, pero nadie iba a ir en contra de la palabra del daimyo de Inokuni cuando ahora tenía a Kase no Kuni bajo su control. Por lo que Naruto entendió, él había sido quien permitió la ayuda de Konoha de la rebelión de la línea de sangre y se les había hecho muy conscientes de ese hecho. Con Nami también aliada con él, hubo serias repercusiones por oponerse a él. El poder hace el bien, y todo eso. Era muy difícil negar el poder financiero, político y militar que ahora poseía Inokuni. Aún así, ella no entendía por qué algo así se mantendría en secreto. Seguramente querrías que las personas supieran que estaban interactuando con un daimyo extranjero en buenos términos con los suyos, pero Naruto realmente no vio ningún beneficio. Además de evitar incidentes políticos accidentales. No había oído hablar de ninguno, así que supuso que realmente no había sido una gran preocupación. Supongo que es difícil de creer. Dijo eso, pero el hecho era que no era difícil imaginar a su hermano como un daimyo. Una piedra blanca, alta y fría, tallada en bordes afilados y rectangulares. Almohadas negras esparcidas por su superficie, cada costura cosida con hilo dorado. Él holgazaneaba allí, su lenguaje corporal era perezoso pero sus ojos morados brillaban y estaban alerta. Su piel pálida estaría envuelta en las más finas túnicas de seda púrpura mientras un asistente cepillaba casi con reverencia el largo cabello rojo. No tuvo ningún problema en creer que él, de todas las personas, habría ascendido a la verdadera realeza. Ella pensó que vio un brazo femenino deslizarse alrededor de su hombro en su imaginación, la piel mucho más pálida incluso que la sombra antinaturalmente sin broncear de sus hermanos, pero la voz de Aku la sacó de la extraña ensoñación antes de que pudiera ver a quien había imaginado como el daimyo. Esposa. O tal vez se suponía que era una especie de concubina. ¿Cómo se suponía que iba a saber lo que no recordaba haber intentado imaginar? Estoy seguro. Lamento que tuvieras que aprenderlo de mí. No, está bien. Personalmente, no vio nada malo en la noticia en sí, pero con una claridad repentina se dio cuenta de lo que significaba para Aku. Oh, dioses. Se sentó de nuevo en la cama, con la cara cayendo entre sus manos. Mi hermano quemó a Kirigakure, ¿no? Con una mueca y una mueca, Aku se alegró de que Naruto no la estuviera mirando en realidad, pero volvió la cabeza a pesar de todo. No había razón para que viera ese tipo de expresión en el rostro de su amiga, no era su culpa lo que su hermano había hecho con sus lobos. Él hizo. Hubo un tenso silencio que llenó la habitación. Lo lamento. No es tu culpa, Naruto-chan. Lo sé, pero aún así, se detuvo, levantando la vista de sus manos ahuecadas. Gracias, aprecio el sentimiento. Mató a Yagura por nosotros, así que no fue del todo malo. Naruto parpadeó lentamente un par de veces antes de que pudiera procesar esa información. ¿El qué? El hueso blanqueado de su guantelete golpeó 2 veces contra el roble envejecido de la puerta, pero no esperó una invitación antes de abrir la puerta él mismo y entrar con toda la confianza que un daimyo debería poseer. El Godaime Hokage Sarutobi Asuma estaba sentado detrás de su escritorio, luciendo menos que impresionado por no haber tenido la oportunidad de otorgar permiso para entrar antes de que un visitante entrara. El hombre juntó las manos sobre su escritorio y se inclinó ligeramente hacia atrás. Silla mientras Naruto se dirigía a pararse frente al escritorio, una sola cadena cerraba suavemente la puerta detrás de él antes de desaparecer. ¿Deseaba hablar conmigo, Godaime-sama? Los ojos negros de Asuma recorrieron al genin que tenía delante, preguntándose cómo diablos no había visto al daimyo en sus fuerzas antes de que una kunoichi extranjera le llamara la atención. Dioses de arriba, esto no se parecía en nada a un shinobi, aunque era lo suficientemente inteligente como para saberlo mejor que asumir que él tampoco lo era. No fuiste contra 2 de los 7 espadachines y mataste a un daimyo sin una habilidad significativa.
Sin embargo, el hecho de que pudiera ocultarlo también a su edad era un poco desconcertante y a Asuma le recordó tanto a un joven Kakashi como a un joven Itachi. También había un leve indicio de Orochimaru que brillaba en esos ojos penetrantes que lo ponían nervioso. Ese tipo de personas en las que Asuma estaba bastante seguro nacieron, no se hicieron, y Naruto parecía ser del mismo tipo. Llamé a Genin Naruto de Konohagakure, sí, pero con quien realmente quería hablar era con el daimyo de Nami no Kuni, Tsukuyomi Dono. Al ex guardián ninja le dolía físicamente dirigirse al joven con ese tipo de respeto, pero él era un daimyo y uno aliado con el propio daimyo de Asuma, nada menos. Necesitaba mantener las cosas lo más apropiadas posible para esta primera reunión, como mínimo. Si tenía suerte, también sería el último. Una ceja roja se elevó lentamente antes de que el más leve de las contracciones tiró de los labios de Naruto. Asuma no podía decir si se suponía que ocultaba una sonrisa o una mueca e incluso él no estaba completamente seguro de qué preferiría. Se inclinaba hacia la mueca en este momento, pero quería comenzar las cosas con una nota más cordial. Esencialmente, si las cosas se disolvieran entre ellos, preferiría que lo hiciera el joven que tenía delante para que la culpa no recayera sobre sus hombros. Veo. Una cadena se extendió para recuperar una silla y Naruto cayó en un salón sin mirarlo. En ese caso tienes su atención, Godaime Dono. La facilidad con la que Naruto pasó de dirigirse a él como un superior a hablarle como un igual hizo que a Asuma se le pusiera la piel de gallina, pero siguió adelante. El chico no estaba desacostumbrado a su papel, al parecer. ¿Ni siquiera vas a intentar negarlo? Naruto se burló, un puño sosteniendo su mejilla mientras el otro tamborileaba contra el delgado brazo de la silla. ¿Y de qué serviría eso? Confiaría en que el líder de Konoha no es tonto, Godaime Dono, no me habrías llamado Tsukuyomi a menos que estuvieras seguro. Los ojos morados se clavaron en los negros de Asuma y el Godaime se preguntó cuánto vieron realmente. Además, estaba destinado a salir eventualmente. No eres el primero en saber que no tenía la intención de darte cuenta, Danzou tenía ese honor particular. Veo. El ceño fruncido de Asuma solo duró un segundo antes de volver a una expresión de neutralidad en blanco. Hubiera preferido una reacción un poco más fuerte ante esa revelación, se dio cuenta, pero Naruto parecía decidido a negarle incluso la pequeña satisfacción de verlo con la guardia baja. Aprecio tu franqueza, así que déjame corresponderte con algo de lo mío. La ceja de Naruto se elevó de nuevo, tanto una pregunta como una instrucción para proceder. Te quiero fuera de mi pueblo. Capítulo 122, a 2 semanas publicación para usuarios. 2020, 08-12 Naruto en realidad no podía decir que estaba sorprendido. Bueno, al menos sobre la declaración de Asuma. Estaba un poco sorprendido de que Asuma hubiera mencionado su otra identidad, pero eventualmente sucedería y considerando quien todavía le estaba enseñando a ser Hokage, solo tenía sentido que Hiruzen le hubiera informado a su hijo. En cuanto a quererlo fuera de Konoha, bueno, eso había sido bastante obvio, sintió, cuando el hombre envió un equipo de Anbu para matar a sus lobos en Mizunokuni. Tampoco era como si Naruto no se hubiera estado preparando exactamente para esto. El objetivo de crear una nueva base en Yunokuni era poder mover todas sus operaciones fuera de Konoha, solo había pensado que habría sido casi completamente bajo sus términos, no algo solicitado por Godaime Hokage. Podía admitir que era algo refrescante que alguien admitiera tan abiertamente lo que quería. De acuerdo, el propio Naruto solía ser el que se aprovechaba de las situaciones, pero aún así era un buen descanso de la sutileza. No es que Naruto hubiera estado manteniendo eso últimamente, ahora que lo pensaba. Realmente había estado haciendo las cosas demasiado abiertamente, ¿no? Eso habría que remediarlo. Aún así, solo porque Naruto había estado planeando mudarse de Konoha no significa que Godaime necesitaba saber eso. Levantando una sola ceja, el daimyo de Nami no Kuni dio una mirada inquisitiva. ¿Se ha ido, verdad? Preguntó, los labios torciéndose levemente. Esa es una sorpresa bastante inesperada, Godaime-san. El honorífico cayó y por la ligera apertura de los ojos negros y la forma en que las manos se tensaron, Naruto pondría dinero en el hecho de que Asuma no se lo había perdido. Por favor, elabora, la otra ceja se elevó para unirse a la gemela y la mirada de Naruto se volvió expectante. A pesar de que estaba redactado como una solicitud, entre el tono y la expresión de su rostro, estaba claro que estaba dando una orden. ¿No lo harás? Asuma estaba genuinamente sorprendido de que sus dientes no se hubieran roto con la cantidad de presión que los había colocado solo para mantener la boca cerrada.
Conectar las dos identidades y tener lo que debería haber sido un genin bajo tu mando dirigiéndote como si fuera el superior eran dos cosas muy diferentes. Fue solo el conocimiento de que, socialmente, el estado de Naruto como daimyo estaba por encima de Kage lo que le permitió contenerse. Todavía no estaba contento con eso. Eres un daimyo extranjero presente en Konohagakure con tu ejército privado. Aliado con Inokuni o no, Konohagakure no está aquí para protegerte de aquellos que podrían buscar venganza. ¿Oh? ¿Es así como lo ves? Interesante. Cuidadosamente ajustó su expresión para asegurarse de que solo mostrara aburrimiento y desinterés dignos de un daimyo al que le cuentan situaciones que no le importan. Te lo aseguro, Godaime-san, no estoy en Konoha para esconderme. Estoy aquí porque esto es lo que llamo hogar. Independientemente de tus intenciones, si alguien desea atacarte, Konoha será arrastrado al fuego cruzado. Eso es inaceptable. Los ojos morados lo miraron durante varios segundos de pesado silencio antes de que la comprensión se extendiera a través de ellos. Esa no es la única razón, ¿verdad? No le dio a Asuma la oportunidad de responder eso, pero a juzgar por su expresión, el hombre probablemente se habría negado a responder de todos modos. No, por supuesto que no. Sin embargo, esta será la razón oficial que ofrecerás a cualquiera que pregunte, ¿no es así? La mano enguantada de Naruto agitó con desdén. Bien, lo hemos establecido. La mirada de esos orbes anormalmente brillantes se volvió exponencialmente más intensa. Ahora, dime por qué realmente quieres que me vaya a Sarutobi. Te seguiré la corriente, entonces. Fue un valiente intento de hacerse cargo de la conversación, sugiriendo que la información solicitada se estaba compartiendo únicamente porque Godaime había querido ser amable en lugar de ceder a los caprichos del daimyo. En realidad, ambos sabían que era porque se había llegado a un acuerdo tácito de franqueza abierta entre ellos. Hiruzen y Danzo habían disfrutado de sus juegos de palabras, Asuma quería saltarse los juegos por completo. Naruto podía respetar ese tipo de franqueza. Tú y tus lobos estáis corriendo por Konoha porque estáis aliados con Daimyo y Doi no Kuni, pero vuestra tendencia a apuñalar a vuestros aliados por la espalda es bien conocida. También tenéis tendencia a meteros en líos por todo el mundo para ganar más influencia o posiciones beneficiosas, creando una variedad de enemigos que desearán tomar represalias. Agregue a eso el hecho de que nunca confiaré en un ejército privado dentro de los muros de Konoha para que siempre tenga sus mejores intereses en el corazón, quiero que esté lo más lejos posible de Konoha, pero me conformaré con estar fuera de la vista para poder al menos pretender. Asuma estuvo tentado de dejarlo allí, pero sabía que terminaría apareciendo de todos modos debido a los permisos que había recibido de Hiro. Eso no quiere decir que no seas bienvenido a visitar tu pueblo natal tanto en viajes personales como en una capacidad más profesional como aliado de nuestro daimyo. Simplemente no puede seguir siendo tu residencia. Veo. Naruto inclinó la cabeza pensando. ¿Y mi capacidad profesional como Konohagakure no Sato Shinobi? Preguntó. Una carpeta manila que supuso era su registro oficial se deslizó sobre el roble envejecido del escritorio del Hokage. Levantando rápidamente una ceja hacia Asuma, volvió su atención hacia él, abriendo la carpeta para hojear el primer documento de la pila. Dar de alta el papeleo, debería haber sido su primera suposición realmente. Todavía se tomó un minuto para leerlo, notando con mayor escepticismo los hechos de que estaba siendo dado de baja honorablemente debido a un conflicto político y todavía era elegible para los beneficios de jubilación de Konoha Shinobi. Naturalmente, solo estaba en el nivel de Genin, lo que proporcionaba solo beneficios médicos menores y un pequeño descuento en alcohol en tiendas selectas, pero honestamente eso era mucho más de lo que esperaba. Lo principal era que, técnicamente, seguiría siendo un shinobi registrado. Simplemente no uno activo. Eso fue, quizás, más considerado de lo que Naruto le habría dado crédito a Asuma. A menos que hubiera otra razón para que él se quedara. Naruto se tomó un segundo para contemplar eso antes de que una sonrisa de complicidad se extendiera por sus labios. Eres un hombre astuto, Godaime Dono. En tiempos de guerra, Konoha podría llamar a Shinobi inactivo pero aún capaz para defenderla. En general, se aceptaba que a esos Shinobi se les asignarían posiciones y roles que los mantuvieran fuera de las líneas del frente, lo que generalmente significa que se activaron para proteger la aldea mientras todos los demás se habían ido, pero no había nada que realmente impidiera que se les asignaran misiones después. Siendo reactivado. Entonces, Naruto seguiría siendo un shinobi al que se podría llamar para defender a Konoha, a pesar de que se le pidió que se fuera debido a su condición de daimyo.
Una descarga deshonrosa lo habría hecho para que no pudiera volver a unirse a las fuerzas activas de Shinobi de Konoha y habría sido una ruptura significativamente más efectiva de sus lazos con la aldea. Enviarlo lejos pero manteniendo una forma de técnicamente devolverle la llamada, eso fue más engañoso de lo que Naruto le habría dado crédito, pero supuso que debería haber esperado algo del hijo de Hiruzen. Puede que hubiera preferido ser franco y directo, pero esa no era razón para olvidar que todavía era un Jounin. Por supuesto, ambos sabían que incluso si Naruto fuera llamado para servir a Konoha en tiempos de guerra, en realidad no había forma de forzarlo. Sus deberes como daimyo eclipsarían con creces sus deberes como ex Konoha Shinobi tanto legal como socialmente, a lo sumo podría verse mal por no regresar y ayudar a Konoha, pero todo lo que tenía que hacer era hacer un movimiento que ayudaría a Konoha durante esa guerra. Para haber contribuido positivamente. Una realización repentina golpeó al joven daimyo y la mirada que le dio a Asuma se volvió apreciativa. O había hecho esto para asegurar los lazos con el propio Naruto o lo había hecho para establecer lazos entre Konoha y Nami no Kuni en caso de que Konoha alguna vez necesitara su ayuda y Naruto no pudiera decir a cuál había estado apuntando el hombre. Ambos, tal vez, si se parecía en algo a su padre. No sé a qué te podrías referir. No. Naruto sonrió. Por supuesto que no. Volvió a mirar el archivo abierto mientras su sonrisa se desvanecía. Lo cerró, lo empujó a un lado del escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando las manos en una pose cercana a la de Asuma. Pero digamos que no estoy de acuerdo, ¿entonces qué? Me gusta Konoha, no me importa particularmente la idea de irme. ¿Qué dirías a eso, Godaime Dono? Otro silencio llenó la habitación, haciéndose más pesado por segundos. No podría forzarte, técnicamente. Asuma finalmente rompió el silencio. Pero entiendes que eso te pondría en mi contra y, por lo tanto, en contra de Konoha. No me pondría en contra de Konoha, nunca estaré en contra de Konoha. En todo caso, Konoha iría en mi contra, pero, los ojos morados ardían en los ojos de Asuma. Eso ya pasó, ¿no? Naruto se relajó en su silla, con las manos apoyadas en los reposabrazos. Durante unos segundos, cerró los ojos y respiró hondo para calmarse y no calentarse en absoluto. No quería acercarse a perder la calma durante esta reunión, tenía que asegurarse de permanecer perfectamente calmado. Por tus acciones, mis hijos perdieron la vida en Mizuno-kuni. No lo olvidaré, Sarutobi, pero puedo entender que ambos estábamos apoyando diferentes lados de un conflicto en el que realmente no teníamos derecho a involucrarnos. Una mirada puntiaguda fue enviada hacia el Godaime. Incluso si sé que solo comenzaste a apoyar a la rebelión para oponerte a mí. No puedo decir que estoy libre de culpa por esa situación, sin embargo, nunca debería haber llamado tu atención. Ese fue mi error. Bien, entonces Konoha continuaría estando en tu contra. ¿Es eso lo que preferirías? Un resoplido divertido salió de Naruto. No pretendas amenazarme, muchacho. No controlas tanto a Konoha como crees que lo haces. Los ojos negros parpadearon ante la pura audacia de las palabras de Naruto, momentáneamente incapaces de comprender el hecho de que alguien más de una década menor que él acababa de dirigirse a él cuando era niño. También había algo más que parecía extraño cuando el joven hablaba, algo en su presencia que pasó de ser un shinobi maduro a algo que parecía mucho mayor de lo que aparentaba. Odiaba cada fibra de su ser por el pensamiento traidor que pasó por su cabeza, pero comparado con la edad del ser que tenía delante, Asuma era solo un niño. De alguna manera. Con un esfuerzo notable logró descartar el pensamiento y recuperar la compostura. Tenían que ser esos ojos, esos malditos ojos. Ambos eran intensamente brillantes e insoportablemente pesados, arrojando el peso de innumerables vidas sobre cualquiera sobre quien cayeran. Pero esas vidas no los habían hecho cansados del mundo, no, la luz penetrante de esos ojos era de una voluntad inquebrantable, una que resistiría el mundo entero ardiendo a su alrededor y trabajaría sola para reconstruirlo con un ladrillo y una semilla a la vez. Tiempo. Ellos, no eran humanos, decidió Asuma. No pudieron ser. Y esto venía de un nativo de Konoha, alguien que creció en el pueblo conocido por poseer los dos doujutsu más famosos. Por extraños que fueran el Sharingan y el Byakugan, todavía parecían humanos, estos orbes púrpuras eran completamente extraños. Asuma no sabía a qué pertenecían, pero no era un humano. También estaba el hecho de que Naruto tenía razón, en cierto modo. El daimyo en realidad no sabía de qué estaba al tanto Asuma cuando se trataba de él, pero Naruto y sus lobos tenían mucho apoyo en todo Konoha. Entre Yamanaka, Inuzuka y Hyuga ya estaba en una posición muy segura.
Agregue a su madre, la líder del todavía políticamente intimidante Uzumaki, incluso después de la muerte, los bastardos se negaron a rendirse sin luchar, el peso de ese nombre siguió siendo absolutamente aterrador a pesar de tener solo 2 miembros vivos, y en realidad hizo cualquier movimiento abierto contra él tendría resultados desastrosos. Eso sin mencionar la influencia que sus lobos podrían tener sobre otros civiles de Konoha porque en realidad no conocía ninguna de sus identidades. Por lo que sabía, algunos de ellos formaban parte del Consejo Civil que les daría sus propios recursos para dedicarse a las necesidades de Naruto. Y finalmente, por supuesto, estaba la influencia que tenía sobre otros Konoha Shinobi. El hecho de que Naruto hubiera entrado cuando 2 Anbu estaban vigilando la puerta no había pasado desapercibido para Asuma. Iba a tener que peinar sus filas en busca de posibles lobos nuevamente, pero la desafortunada realidad era que algunos de sus Anbu probablemente eran simpatizantes de Wolf, o al menos de Naruto, en lugar de miembros. Ese sería el único grupo que Asuma no quería tener ningún vínculo con los Wolves. Incluso si hubiera menos de ellos, tener un equipo de élite shinobi que él sabía que no tenía lealtad a los lobos habría sido bastante reconfortante, casi como un ejército privado incorruptible. Ese pensamiento le recordó a otro ejército privado en Konoha cuya existencia no había podido probar o eliminar de sus grandes murallas, Root. Por mucho que Danzou siempre dijera que Root servía a los intereses de Konoha, o eso Hiruzen siempre le había dicho a Asuma, se sentía bastante seguro al decir que el hombre y sus agentes probablemente también se pondrían del lado de Naruto si las cosas llegaban a eso. Probablemente afirmando algo como apoyar el futuro del gran árbol o alguna otra podredumbre. En conjunto, eso dejó a Asuma con Nara, Akimichi y Aburame para los principales clanes Shinobi y Sarutobi como peso político. Con 2 Kage de él y sus estrechos vínculos con los 2 primeros Hokage, el clan Sarutobi tenía su propio peso impresionante. No era exactamente el antiguo Uzumaki o el Senju, que, ahora que lo pensaba, probablemente ayudaría a Kushina a apoyar a Naruto si hiciera algo, pero al menos era algo. Para ser completamente honesto, Asuma estaba completamente superado en número y si Naruto alguna vez reclamara el nombre de su padre, no habría forma de sacarlo de Konoha si en realidad no quisiera ir. Había una maldita razón por la que Asuma estaba preguntando en lugar de tratar de obligarlo a salir. No había manera de que pudiera tener a alguien tan arraigado, evidentemente Danzou había pasado demasiadas veces a visitar a Hiruzen en su oficina, en Konoha cuando tenían su propia agenda. Incluso si partes de él se alinearan con los intereses de Konoha, llegaría un momento en que no lo suficiente como para que las 2 entidades entraran en conflicto. Si eso sucediera, resultaría en una guerra civil. Asuma no haría pasar a Konoha por eso y, como su padre con los Uchiha, lo cortaría de raíz tan rápido como pudiera. Desafortunadamente, en este caso, no podía simplemente usar la fuerza para hacer el trabajo. ¿Dónde estaba un Uchiha Itachi cuando lo necesitabas? Por otra parte, había una buena posibilidad de que estuvieran sentados al otro lado del escritorio. Esta vez no se pondrían del lado de Konoha por encima de su familia. Todo va a estar bien, deja de preocuparte. La voz de Tsume estaba entre un susurro y un gemido mientras el masajista continuaba trabajando en su espalda. Dios sabe que tuvo suficiente estrés y nudos para mantener a estos caballeros en el negocio durante un año antes de ingresar, no necesita aumentar eso mientras trabajan. Lo siento. Mai hizo todo lo posible por relajarse sobre la mesa, muy consciente de las manos bien practicadas y la fina sábana que la separaba de su piel. Tsume se había ido, audaz y descarada como siempre, y probablemente estaba teniendo una mejor experiencia por eso, pero a Mai no le había gustado la idea de masajistas sobre masajistas. La sola idea la incomodaba y si no fuera por el hecho de que ya habían reservado la cita antes de enterarse de que los masus habituales no estarían disponibles hoy, la habría cancelado por completo. Sabes que no puedo evitarlo, los problemas siempre lo encuentran tan fácilmente. ¿A él? Mai podía escuchar la sonrisa en la voz de Tsume y su gemido solo fue parcialmente causado por las manos que trabajaban justo debajo de sus omoplatos. Sabía que sería él quien te preocuparía. Claro, todavía dolía un poco considerando que eran 2 de ellos de vacaciones, pero él había sido el que le brindó esta oportunidad en primer lugar y Tsume era muy consciente de lo mucho que sentía Mai por él. Por supuesto que es solo él es el único que atrae a los problemas. Mai resopló. Los otros simplemente le permiten interactuar con él. Ten un poco de fe, es un chico grande. Además, no importa en qué problemas se meta, todavía tiene a todos los demás allí para sacarlo del fuego. Lo tendrán a salvo y listo para que le grites a tu devolver. Eso ganó una sonrisa del segundo al mando de Naruto.
Sí, supongo que lo harán. Se relajó más completamente en la cama, para gran reconocimiento del masajista. Al menos, estoy seguro de que Navi probablemente lo mantendrá a raya. Esa chica ya era una asistente fantástica, Mai no tenía dudas de que sería capaz de dar un paso adelante en su ausencia para ser la que devolviera el sentido a Naruto cada vez que se pusiera de mal humor. Chica también tenía una mirada infernal sobre ella, lo que realmente ayudaría a mantenerlo a raya. Ella esperaba una guerra civil, es lo último que querrías que estallara en Konoha. Asuma, aunque cierta negligencia de Wolf traería a sus enemigos a su pueblo, también sabía que Naruto y sus perros apreciaban el pueblo o al que llamaban hogar. Si pudiera hacer uso de eso, lo haría. ¿Lo es? Naruto regresó con una ceja levantada y una expresión desafiante. Las guerras civiles generalmente se consideran beneficiosas, las personas luchan por lo que es mejor para su hogar y cambian las cosas que los molestan. Hubo una mirada puntiaguda hacia el Godaime con eso, indicando que él sería lo primero que cambiaría. Además, Konoha no acaba de apoyar una guerra civil en Kirigakure. Parece que no estás demasiado en contra de ellos, así que tal vez eso es exactamente lo que necesitamos. Asuma era muy consciente de la gota de sudor que bajaba por la parte posterior de su cabeza y sobre su cuello para desaparecer en su túnica de Hokage. Es casi seguro que Naruto y sus aliados ganarían ese conflicto, aunque no sin una gran cantidad de bajas en Konoha. Ese Konoha debilitado no estaría en una buena posición a nivel mundial para apoyar las recientes conquistas de Hiro y sería un objetivo principal para su antiguo rival Iwagakure o el siempre listo Kumogakure Shinobi. No solo aquellos que apoyaron a Asuma estarían en serios problemas si estallara la guerra civil, todos los civiles estarían tanto durante como después debido al inevitable conflicto con otras aldeas o algunos de los enemigos de los lobos que vienen por su nueva aldea. Como Hokage, Asuma sabía que no podía permitir eso. Pero jugar bolos a los caprichos de los lobos, eso tampoco los dejaría en una posición mucho mejor. Se derramaría mucha sangre de Konoha innecesariamente si llegara a eso. Solo llegará a eso si me fuerza la mano, Sarutobi. Naruto volvió a una posición de descanso completamente inapropiada tanto para la compañía presente como para el serio asunto que se estaba discutiendo, pero algo al respecto parecía correcto, mientras Asuma lo examinaba en busca de cualquier indicio de vacilación o engaño. El joven hablaba completamente en serio y estaba completamente dispuesto a iniciar una guerra civil dentro del pueblo que decía amar tanto. El silencio inmóvil de la habitación estaba cargado de tensión y cayó pesadamente sobre los hombros de Asuma mientras miraba fijamente los ojos púrpuras inquebrantables del daimyo de Nami no Kuni. Necesitaré una semana, posiblemente 2. La voz de Naruto atravesó la tensión como un látigo, rompiendo el silencio y tomando momentáneamente a Asuma con la guardia baja. ¿Qué? Necesitaré al menos una semana. Naruto repitió lentamente, como si fuera un niño. Posiblemente 2. Se necesita tiempo para mover personas y activos, ya sabes. Espera, los ojos negros de Asuma se abrieron con una sorpresa que no pudo disimular del todo mientras conectaba las palabras de Naruto con el tema original de su discusión. ¿En realidad eres partida? Naruto lo interrumpió con un movimiento perezoso y desdeñoso de una mano. No te sorprendas tanto, Sarutobi. Tengo muchos proyectos en marcha y, francamente, Konoha está demasiado apretada para que quepan todos en este momento. Pero todo este tiempo, Asuma todavía estaba tratando de averiguar por qué el joven daimyo estaría tan abierto a seguirle la corriente a los deseos de Godaime cuando acababa de pasar la totalidad de su reunión oponiéndose tan firmemente a él. Nunca dije que no íbamos a hacerlo, Sarutobi, te pregunté qué harías si dijera que no. Naruto le dirigió una mirada singularmente poco impresionada. Esta fue la primera vez que te conocí, después de todo, quería conocer el tipo de hombre que había reemplazado a Hiruzen como el Kage de Konoha. El joven daimyo negó con la cabeza con una ola de color carmesí. Tienes un largo camino por recorrer si alguna vez esperas estar a la altura de tu padre, pero supongo que eso es de esperar. Ha pasado por todas las guerras mundiales Shinobi y gobernó la aldea durante décadas, es natural que sea leguas por delante de cualquier posible reemplazo. Los ojos morados taladraron el ser de Asuma. Pero hay un fuego en ti. Mal dirigido, tal vez, pero aún presente. Creo que con los suficientes años en esa túnica serás un buen Hokage, la mirada se volvió puntiaguda. Es decir, si puedes lograr que no te maten al iniciar peleas tontas con aquellos que te superan en rango, te superan en poder y que solo tienen buenas intenciones para la prosperidad continua de Konoha.
Naruto se levantó de su silla y se volvió hacia la puerta, la bolsa de arena fina escondida en su túnica se abrió para formar una mano que devolvió la silla al lugar que le correspondía y confirmó que, de hecho, contenía el Ichibi dentro de él para Godaime. 2 semanas me dan hasta el final del mes, Sarutobi, nos iremos antes de que pases la página de tu calendario. La puerta se abrió y se cerró para el paso del joven que fácilmente era el daimyo más joven del mundo en ese momento, dejando a Asuma mirando fijamente la madera envejecida. ¿Realmente había sido tan fácil como preguntar? Casi no podía creerlo y sus instintos shinobi le gritaban que debía haberse perdido algo, pero Naruto había dicho que él y sus lobos se irían de Konoha. Mientras los vigilara de cerca durante las 2 semanas que estarían aquí, todo debería estar bien. ¿Bien? Los ojos negros parpadearon lentamente 2 veces y luego se fijaron en la carpeta manila que estaba sentada inocentemente en su escritorio. Susurrando una serie de maldiciones se dio cuenta de que el joven daimyo en realidad no había firmado el papeleo. Tal vez estaba planeando algo después de todo. Dioses, no podía ser tan difícil matarlos, ¿o sí? Orochimaru frunció el ceño ante los papeles que tenía delante. La mayoría de ellos fueron sus intentos de separar todas y cada una de las funciones beneficiosas de su sello para que Naruto pudiera recrear adecuadamente una versión superior para su propio uso, pero sus pensamientos no podían concentrarse en eso cuando conocía a su ahijado, su amado. Crimson Prince se estaba poniendo a sí mismo en una posición que se oponía a las deidades reales. Orochimaru no era ajeno a los dioses o seres lo suficientemente poderosos como para ser considerados tales, pero nunca había tratado de destruir uno. Los seres de las células profundas parecían en su mayoría contentos con gobernar sobre las otras abominaciones y monstruosidades contenidas dentro a cambio de un sacrificio regular y era un sistema que mantenía a ambos bajo control, por lo que Orochimaru se resistía a entrometerse en él. Normalmente él estaba dispuesto a hurgar y presionar al mundo para aprender cada pequeño secreto y explotarlo para su propio beneficio, pero incluso él no quería arriesgarse cuando había tanto poder en bruto involucrado. Ni siquiera podía comprender algunos de los poderes que había presenciado durante los experimentos originales y el posterior sellado de las células profundas, y no por falta de conocimiento de su parte. Simplemente había algunas cosas más allá de los humanos que ninguna cantidad de estudio y descubrimiento les permitiría entender las imposibilidades que esas cosas ignoraban tan casualmente. Orochimaru no era de los que perturbaban, nunca, pero esas cosas lo desconcertaban incluso a él. Había una razón por la que puso tanto cuidado en mantenerlo seguro y en aplacar a los que estaban dentro. Honestamente, ignorar la muerte, más bien, morir sin haber aprendido todo lo que el mundo tenía para ofrecer, esas celdas eran lo único que Orochimaru admitiría que lo asustaba legítimamente. Las cosas allí se balanceaban sobre los cables más finos y un pequeño percance podría acabar con el mundo que estaba tan desesperado por aprender. Pero si no sabía cómo matar a uno de esos, ¿cómo se suponía que se las arreglaría para matar a algo como Eo, el mismísimo Sol? En realidad, no sabía cuál era más fuerte, pero por más antiguas que fueran las cosas en las células profundas, sabía que O era absolutamente antigua. La serpiente dorada probablemente había observado a los seres de las células profundas cuando se formaron por primera vez y se burló de los niños que huyan de su luz para esconderse en sus cuevas y probablemente todavía miraban con anhelo su luz, lamiéndose los labios y deseando nada más que devorar. Y hacer suyo su glorioso poder. Se quemarían hasta quedar reducidos a nada si alguna vez lo intentaran, pensó Orochimaru. Solo tenía sentido, porque si fueran capaces de devorar la luz de O, no tenía dudas de que ya lo habrían hecho. La oscuridad glotona no era conocida por su moderación. Eso realmente no lo ayudó, y más importante aún, a Naruto, considerando que no sabía cómo derrotar a esos dioses menores. Sea el que fuera en realidad podría ser útil para ese propósito, simplemente no podía entender cómo. Brevemente jugó con la idea de sellar a un dios en una persona como una especie de Jinchuriki, pero lo descartó casi de inmediato. De ninguna manera algo así funcionaría, ¿bien? Hanabi. La voz de Naruto se oyó claramente a través del edificio que ya no podía llamarse apartamento mientras cruzaba la puerta y se dirigía a su oficina. Cuando pasó el primer pasillo, ella logró aparecer a su lado. La chica ya era tan parecida a Mai que a veces daba un poco de miedo. Sí, Naruto-sama. Reúne a tu equipo, los Wolves se irán de Konoha. Se detuvo a medio paso cuando las palabras se procesaron por completo. Espera, ¿nos vamos?
El Godaime está bastante nervioso por nuestras operaciones continuas en Konoha, soltó una pequeña risita ante la idea de que su presencia sería perjudicial de alguna manera, pero entendía de dónde venía Asuma. No querría que una fuerza extranjera operara dentro de Nami o dentro de los mismos lobos. Bueno, con la excepción de las fuerzas personales de Mai, pero iban a ser los mejores lobos en el futuro cuando ella se hiciera cargo, así que fue bueno para ellos comenzar a distanciarlos de los demás ahora para que pudieran ocupar los lugares que les correspondían al lado de Amaterasu. Sobre su ascensión. Y nos estamos quedando un poco apretados dentro de sus paredes de todos modos. Es hora de mudarnos a un lugar un poco más amable para nuestras necesidades. Bien, eso tenía sentido para ella. De todos modos, no es como si realmente le importara estar en Konoha en este momento, no podía salir exactamente sin plantear preguntas entre la población y estaba segura de que todavía había muchos miembros de la rama que podrían guardar rencor. En realidad, algún otro lugar le permitiría más libertad de la que disfrutaba actualmente y eso le sonaba bastante bien. Esperar. Los ojos color crema se abrieron al darse cuenta. ¿En algún lugar? Ella preguntó. ¿No vamos a ir a Nami? No. Naruto no desaceleró su paso ni se dio la vuelta mientras continuaba hacia su oficina. Ese no es el plan. Si terminamos en Nami, solo será temporal. Ya tenemos un equipo trabajando para asegurarnos una nueva base, con suerte pueden estar listos. Hanabi lo consideró por un segundo. Más lobos habían regresado a Konoha para ayudar con algunos proyectos recientes, pero en general no había tantos aquí. La mayoría de ellos ya estaban en Nami no Kuni, por lo que si tenía la intención de reubicar solo a los que actualmente están en Konoha, no sería demasiado difícil. De hecho, la parte más difícil sería asegurarse de que reunieran todos los documentos y registros y lograr mantenerlos semi-organizados durante la transición. Probablemente esa fue la razón por la que la llamó, esa parte iba a ser su trabajo. El primer proyecto que iba a abordar por su cuenta, que no había sido su propia idea, su primera tarea adecuada de la mano derecha de Tsukuyomi. Haré que mi equipo prepare nuestros registros para la transferencia y notificaré a los demás para que comiencen a empacar sus cosas. ¿Cuándo quieres que nos vayamos de aquí? Hoy. No. Hay demasiado por hacer para eso. El equipo en Yunokuni ni siquiera ha enviado su primer informe todavía. Le dije a Godaime que estaríamos fuera de aquí a fin de mes, tenemos 2 semanas. Eso era mucho más factible y Hanabi dejó escapar un suspiro interno de alivio. Este era un proyecto simple y siempre que mantuviera a todos enfocados y encaminados, podrían estar listos para comenzar la semana a un ritmo pausado, entonces solo era cuestión de asegurarse de que siguiera siendo así. Entiendo. ¿Hay algo más que deba saber? No, el cabello rojo de Naruto se sacudió delante de ella. Pero si te encuentras con la mujer serpiente y quieres decirle que nos vamos, eres bienvenido. Realmente no me importa si ella lo sabe o no. Esa vez Hanabi se detuvo por completo en medio del pasillo. ¿Mujer serpiente? ¿Se había perdido algo? Sea el que per. El que ata capítulo 122, ve el jardín de Yashi. Capítulo 122, ve el jardín de Yashi liberación de patrocinador. 2020, 08-24, 5 serpientes doradas se enroscaron en apretados anillos, con las cabezas apoyadas contra los pisos de madera en sumisión mientras contemplaban al ser que tenían delante. Seguramente ella era una gran serpiente para tener una forma tan única, solo una con el favor del mismo glorioso O recibiría tal honor. Solo 2 de ellos tenían la edad suficiente y estaban bien informados para reconocer al ser que tenían ante ellos por lo que era. Akiun, las sacerdotisas favoritas de O. El último había sido tentado lejos del padre mucho tiempo después de que la fe de los mortales hubiera menguado y los otros templos hubieran sido devastados por el tiempo, la naturaleza y los hombres que no tenían idea de en qué terrenos sagrados descansaban sus pies. Había susurrado en sus corazones mientras continuaban atendiendo el templo de Akiajin y uno por uno se habían alejado de sus sagrados deberes. Se decía que Aukanahare se había sentido tan halagado por sus formas que no había podido resistirse a no tenerlas para él, pero la mayoría de los hijos de O, al menos aquellos que conocían las historias, sospechaban que él lo había hecho. Únicamente para eliminar los últimos fragmentos de influencia que su padre tenía sobre el mundo mortal en ese momento. Había una razón por la que el sacrificio de Akiaji había sido tan importante. Pero el Akiun que tenían delante no podía haber sido uno de los que habían sido tentados hace tanto tiempo porque todavía brillaba intensamente con el resplandor de O y podían saborear la presencia del padre en el aire que la rodeaba.
No había duda de que ella había estado recientemente en su presencia directa y eso solo hablaba del favor que ella debía tener ante sus ojos más de lo que su forma jamás podría. Bendito Akyun, uno de ellos murmuró lo suficientemente alto como para ser escuchado en la habitación por lo demás silenciosa. Cuando los otros tres se dieron cuenta de lo que eso significaba, un sentimiento de emoción casi palpable comenzó a llenar el aire. Si se trataba de un Akyun, ¿para qué estarían allí? Seguramente debe ser por alguna gran maquinación de O, alguna tarea que pondría en marcha algo espectacular. ¿Qué propósito de O nos ha traído a este lugar? El sumo sacerdote desea ponernos a prueba después de las fallas de uno de tus hermanos. Se refería a Asun, pero técnicamente, desde la perspectiva del sumo sacerdote, Aya también encajaba en eso. Tampoco creía necesario mencionar el pequeño hecho de que él no era en realidad el sumo sacerdote en este momento o que esta tarea determinaría si alguna vez lo sería. Preferiría que tampoco mencionaran el amuleto que lleva alrededor del cuello, para no tener que inventarse una especie de historia sobre eso también. Me han dado los detalles de esta tarea y trabajaré contigo mientras la cumplimos. Era una forma de decir que había necesitado ayuda sin decir realmente que necesitaba ayuda y estaba bastante segura de que ninguno de ellos había hecho la conexión. Probablemente porque todavía estaban tratando de entender que estaban en presencia de un Akyun, ella todavía estaba tratando de entender el hecho de que ahora era uno, y porque la idea de que un Akyun necesitara ayuda les ha parecido absurdo. ¿Qué tarea tiene él para nosotros? La otra serpiente mayor, aunque no se acercaba a la edad de Aki, sí, preguntó, levantando la cabeza lo suficiente como para poder observar el rostro humano del Akyun. Estaba mal, en cierto modo, pero también extrañamente hermoso. Se preguntaron si esto era similar a la apariencia de la madre. Debemos infiltrarnos en el palacio del señor humano de Yuno-Kuni, eliminarlo a él y a su familia, y luego asumir sus identidades. Los planes posteriores de Naruto para que los impostores usaran su nueva influencia para beneficiar a sus sirvientes humanos no se dijeron. No necesitaban preocuparse por eso hasta después de que realmente lograron lograrlo. ¿Solo un señor humano? Los dos mayores compartieron una mirada mientras que los tres más jóvenes parecían casi zumbar de emoción ante la idea de que un Akyun les entregara una tarea del sumo sacerdote. Seguramente, eliminarlo no es una tarea difícil. Si fuera solo él, sí. Los ojos de Akishi se entrecerraron ante la serpiente mayor que habló. Pero toda su familia debe ser removida simultáneamente para evitar sospechas y sus reemplazos deben estar listos de inmediato. Eso sin mencionar que se asegure de que los reemplazos sepan y actúen de manera idéntica al verdadero señor y su familia. La otra serpiente mayor habló a continuación. ¿Con qué vamos a reemplazarlos? Eso, Akishi hizo una mueca leve. Es nuestra prueba. Las 5 serpientes entendieron de inmediato que esta tarea no iba a ser tan simple después de todo. Se requiere de inmediato un informe sobre su estado actual y la condición del laboratorio a la luz de los desarrollos recientes dentro de Konohagakure no Sato. Es fundamental saber si el laboratorio es habitable tal como está actualmente o cuánto tiempo llevará. Hacer habitable en el sentido más básico de la palabra mientras reubicamos las operaciones de Konohagakure fuera de Inokuni para fin de mes. Espero recibir estos informes de la mano del hermano que he enviado con estas órdenes y han sido instruido para proporcionarle no más de 14 horas para proporcionar dichos informes para garantizar que puedan regresar a mí con tiempo suficiente para actuar sobre ellos. Espere un segundo Wolf con noticias de mis decisiones y más instrucciones para usted y su equipo. Naruto firmó la carta con bolígrafo antes de agregar el sello de la Casa de los Lobos y su sello personal como Tsukuyomi. Debatió agregar los 3, pero al final esto realmente no era un asunto de Nami no Kuni directamente. Eso y que ya era más formal de lo que sospechaba que Gahu sería capaz de reconocer. Solo enviar un lobo para decirle que Naruto necesitaba actualizaciones inmediatas sobre el estado del antiguo laboratorio de Orochimaru habría sido suficiente, pero si iba a hacer algo, también podría hacerlo correctamente. También fue bueno ayudarlo a organizar sus propios pensamientos y prioridades. No había mucho que hacer, pero la intención era que no regresaran a Konoha. Tenían que asegurarse de tener todo lo que necesitaban preparado desde la primera vez. Él también iba a necesitar encontrar un agente de bienes raíces para el Den, ¿no? Primero vería si Danzou lo quería. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse que la realidad. Hablando de eso, la dueña todavía estaba a cargo de los pisos superiores de los apartamentos que más o menos se habían convertido en las oficinas diplomáticas de Tsukuyomi aquí en Konoha.
Técnicamente lo habían comprado todo, pero se preguntaba si valía la pena mantener los lazos mientras no estaban. Sería bastante fácil simplemente entregarle las riendas a ella por completo, pero tener la opción de un lugar para quedarse si alguna vez regresaba a Konoha también era tentador. Y si bien Nami no Kuni y sus wolves no estaban sufriendo por dinero en efectivo, fue un desperdicio ignorar por completo la oportunidad de obtener ingresos. En realidad, ¿obtenían algún ingreso de los apartamentos? Iba a tener que encontrar el acuerdo para averiguarlo porque no podía recordar si la dueña todavía recibía el monto total de otros ocupantes a cambio de administrar el edificio o si solo le pagaban de lo que eran los lobos. Teniendo en Normalmente, solo podría preguntarle a Mai, ella incluso había redactado el acuerdo en este caso, pero ella todavía estaba en unas merecidas vacaciones con Tsume y su reemplazo actual probablemente ni siquiera sabía que eran dueños del edificio. Garabateó una nota para encontrar el acuerdo en algún momento y pasó a la siguiente carta que tendría que preparar. Odiaba molestarla mientras descansaba, pero dudaba que Mai apreciara regresar a Konoha solo para descubrir que todos se habían ido. Una mirada rápida a su calendario, que estaba mucho más vacío de lo que debería haber sido, realmente necesitaba recordar agregarle cosas con más frecuencia, confirmó que ella regresaría el día 3, justo después de que él le había dicho al Godaime que estarían fuera de Konoha. Él podría haber encontrado sus ceños fruncidos bastante lindos, pero tan atractivo como estaba enojado, no iba a arriesgarse a su ira por algo de este calibre. Le gustaba mucho vivir, después de todo. A la dama Amaterasu de la casa de los lobos de Nami no Kuni, primer asiento de la corte de la ola menor, un golpe en su puerta fue seguido rápidamente por el sonido de abrirse cuando Orochimaru asomó la cabeza de Sasuke en su oficina. Naruto-kun, escuché algo extraño de tus lobos. ¿Estaban hablando de dejar Konoha? Naruto levantó una ceja con su pregunta. Eso sería porque lo estamos. Nos iremos a fin de mes. Pero, Orochimaru parecía profundamente confundido, una expresión que no parecía encajar muy bien en el rostro de Sasuke. ¿Por qué? Hay tanto en lo que todavía estamos trabajando, ¿por qué nos iríamos ahora? Hemos estado planeando irnos de todos modos. Hizo un gesto desdeñoso con la mano mientras volvía a la carta que estaba escribiendo, pero siguió hablando. Es la única razón por la que estamos investigando tu antiguo laboratorio. También tienes razón sobre los proyectos, pero tenemos demasiados para mantener tanto el secreto adecuado como una eficiencia decente. Necesitamos más espacio. Sin embargo, principalmente es porque el Godaime está más que un poco nervioso por nuestra presencia en su aldea y nos ha pedido que nos vayamos. No tienes que escucharlo, Naruto-kun, Hokage o no. Volvió a mirar al sabio serpiente, levantando una ceja una vez más. Gracias Orochimaru, soy muy consciente de eso. Ya estábamos planeando irnos, no veo ninguna razón para no acelerar nuestro horario un poco para aplacar a Sarutobi. Ha causado algunos problemas pero no es una gran amenaza. Él es, sin embargo, el que está a cargo de la aldea oculta de Inokuni. Está vinculado al Daimyo. Orochimaru conectó, ganándose un asentimiento de Naruto mientras continuaba escribiendo. Sí. Así como estamos aliados con Hiro, él, en cierto sentido, trabaja para el hombre. O, al menos, tienen una relación de trabajo como cualquier daimyo y Kage deberían tener. No voy a jugar tirando de guerra con el favor de Hiro cuando Mizuno-kuni hizo evidente que el hombre ya estaba jugando en ambos lados. ¿Estás seguro? Orochimaru sospechaba, pero nunca había visto nada concreto que confirmara tal sospecha. Konoha ha sido neutral en los asuntos de la rebelión desde que comenzaron, ¿crees que Hiruzen no quiso o no pudo ayudar? No, era solo política. No podía moverse para ayudar sin el permiso de Hiro porque podría haber sido visto como un intento de adquisición hostil, especialmente cuando Yagura era tanto el Kage legítimo como el daimyo en funciones. Asuma tampoco lo habría hecho, sin importar cuánto quisiera tratar de derribarnos, a menos que hubiera recibido permiso. Ha estado cortejando el favor de Hiro desde la invasión de Kase no Kuni, no lo tiraría tan fácilmente. Esos fueron buenos puntos. Todavía nada probado, pero un razonamiento lo suficientemente sólido como para que Orochimaru pudiera estar razonablemente seguro de ello. Además, los labios de Naruto se torcieron en una pequeña sonrisa. Cuando hay 3 jugadores, ¿por qué no enfrentas a 2? Había algo en la forma en que dijo eso y en la expresión de su rostro que hizo que Orochimaru se preguntara si se estaba perdiendo algo. ¿Te refieres a Hiro? Los ojos negros se abrieron cuando la realización lo golpeó. Tú, estás hablando de ti. Los estás poniendo uno contra el otro, ¿pero cómo?
Nada demasiado serio, algo de desconfianza entre ellos a lo sumo, pero me pregunto qué pensará Hiro acerca de que Kage saque a su aliado de un lugar donde pueda vigilarlo. Quién sabe en qué me estaré metiendo, especialmente cuando ya no me distrae que él nos vuelva a Asuma y a mí. Hiro no es del tipo que sufre rivales, ya sabes, y tengo el potencial de convertirme en uno, especialmente si Asuma y yo hubiéramos comenzado a trabajar juntos contra él. Pero el otro lado, comenzó Orochimaru antes de que eso también se completara. Si no están trabajando juntos, Asuma podría haberte hecho algo. ¿Qué quiere decir que no será lo suficientemente descarado como para perseguir a Hiro mismo después de eso? Exactamente. Hiro se las arregló más que cualquier otro Kage en la historia reciente, va a estar preocupado por aferrarse a eso ahora. Sería el momento perfecto para que un pueblo de shinobi se rebele y su Kage se establezca como el nuevo gobernante de no Kuni. ¿Asuma no fue uno de sus guardias en algún momento? Por supuesto, la sonrisa de Naruto se amplió un poco más. ¿Quién mejor para planear un asesinato? A veces, Orochimaru realmente se preguntaba si este era su ahijado o si había embarazado a Kushina sin recordarlo de alguna manera. El joven que tenía delante le recordaba tanto a sí mismo que a veces era casi desconcertante. Casi, pero no del todo. Orochimaru en realidad lo encontró bastante entrañable. Necesito un mapa, uno que muestre sus países humanos y dónde residen sus señores. El lobo saltó, disparando la mano hacia su pecho en un esfuerzo inútil por calmar un corazón que latía frenéticamente mientras Akishi se deslizaba detrás de ellos con sus demandas. Por Tsukuyomi, el lobo continuó dándose la vuelta solo para congelarse cuando contemplaron al ser ante ellos por primera vez. ¿Qué? ¿Un mapa? ¿Los humanos los hacen, no? Su mente tardó unos segundos en reiniciarse lo suficiente como para responder. ¿Un mapa? Ese sí, tenemos mapas. Akishi estaba menos que impresionado con este sirviente del sacerdote, especialmente cuando su atención parecía gravitar hacia su pecho por alguna razón. Bien, consígueme uno. Necesito averiguar dónde está este Yunokuni. Ese sí, por supuesto. A pesar de sus palabras, no parecía estar haciendo ningún esfuerzo por moverse. Sin embargo, antes de que Akishi pudiera decir algo más, otra voz resonó por el pasillo. ¿Ya tienes esos informes, Yako? No debería haber tomado tanto. Hanabi se detuvo mientras comenzaba a mirar a la mujer mitad serpiente frente a ella. Se dio cuenta. Así que esto es de lo que estaba hablando. Uno de estos días descubriría por qué sucedía tanta mierda rara alrededor de los Wolves. Por el bien de su cordura, esperaba que lo hiciera. No se había quitado la túnica de daimyo, se dio cuenta cuando se acercó al complejo Yuga, el asunto llamó su atención por la cantidad inusualmente alta de miradas que lo seguían mientras caminaba por la aldea. Por otra parte, podría ser que Asuma había revelado su otra identidad a las masas, ya sea oficialmente o de otra manera, y estaban mirando boquiabiertos a un muy joven daimyo bastante lejos de casa. Sin embargo, Naruto estaba bastante seguro de que ese no era el caso, no vio ningún beneficio que Asuma pudiera haber obtenido al liberar eso mientras todavía estaba aquí, no sea que inadvertidamente obtenga más apoyo para el daimyo y se arriesgue a que Naruto cambie de opinión y decida que le gustaba. Konoha aún más cuando todos sabían quién era. A menos que Asuma lo hubiera hecho apostando por lo contrario, esperando que toda la atención fuera lo suficientemente irritante como para alejarlo. Era difícil saberlo porque, por más franco y directo que el hombre prefería ser, todavía era un Sarutobi y la experiencia de Naruto con ellos decía que no era aconsejable subestimar lo astutos que podían ser. Asuma no tenía experiencia y no era apartamento para el papel de Hokage, pero no era un imbécil. Solo, un poco demasiado entusiasta en sus enfoques. Naruto sintió que esa era una descripción muy amable y cortés de la tendencia del hombre a tratar de abordar los problemas percibidos de cabeza. No era el mejor ni el más aconsejable curso de acción, pero supuso que los Raikages lo habían estado haciendo durante un tiempo y todavía estaban por ahí, así que no podía ser tan malo. Bueno, podría serlo, pero no destruiría a Konoha. Probablemente. Supuso que esa no sería realmente su responsabilidad pronto, al menos no directamente, considerando que estaría fuera de Inokuni. Esa era parte de la razón de esta visita, la otra parte era algo que había querido hacer durante demasiado tiempo y el hecho de que solo lo iba a hacer ahora, solo 2 semanas antes de que se fueran, lo hizo sentir como una especie de culo. ¿Qué había estado haciendo tan ocupado que no pudo haber arreglado esto antes? Podría haberle dado instrucciones a un lobo y haber resuelto el asunto con menos de 5 minutos de su tiempo.
Incluso ahora no había ninguna razón por la que él necesitara ser el que hiciera esto, además del hecho de que tendría que disculparse por llegar tan tarde al mismo tiempo. Técnicamente, un lobo también podría haber cubierto esa parte, simplemente no habría sido lo mismo. La puerta Hyuga apareció a la vista y descartó el pensamiento por el momento. Primero los negocios, luego podría concentrarse en otras cosas. Estaba seguro de que lo habían visto hace un tiempo, o lo habrían hecho si estuvieran haciendo su trabajo correctamente, pero los dos ex miembros de la rama adoptaron una pose más atenta cuando dio los últimos 12 pasos hacia la puerta. Estoy aquí para ver a Hinata no Mikoto. Incluso mientras hablaba, ya habían comenzado a abrirle las puertas. Todos los miembros del clan Hyuga sabían que Naruto tenía un inmenso favor a los ojos de su diosa, mucho más que cualquiera que formara parte del clan Hyuga. Algunos estaban bastante descontentos por este hecho, pero ninguno se atrevió a cuestionarlo o actuar en su contra por temor a desagradar a la joven diosa. Por supuesto, haremos que alguien le informe que has llegado. No, Naruto los despidió sin detenerse en su paso. Me dirigiré hacia ella. ¿Está en su oficina? No tuvieron la oportunidad de responder cuando uno de los guardias lobo de Hinata captó su atención y, sabiendo a quién estaría buscando, hizo un gesto en una dirección diferente. No, no en la oficina. Murmuró lo suficientemente alto para que lo oyeran cuando entró en el complejo. Ella está en el jardín de Yashi. Los dos guardias compartieron una mirada desconcertada, preguntándose cómo podía saber exactamente dónde estaba ella dentro del complejo. Realmente no les gustaba ninguna idea que se les ocurriera, especialmente la idea de que ella de alguna manera lo estaba llamando a su ubicación. Un forastero no debería ser más favorecido que su propia familia mortal, simplemente no estaba bien. Afortunadamente para ellos mantuvieron su silencio. Después de todo, ¿quiénes eran ellos para cuestionar el destino? Si su destino lo acercaba a Hinata no Mikoto, simplemente tendrían que aceptarlo. Acéptalo y espera que el destino también lleve a un entierro inminente para que alguien más digno pueda ser el favorito de la diosa. Los jardines de Yashi se llamaron así porque estaban justo afuera de la ventana del hombre. Hinata, alma gentil que era, no había tenido el corazón para matar o desterrar a su padre y en su lugar lo había puesto bajo arresto domiciliario en una habitación que había convertido más o menos en un estudio. Pasó la mayor parte de su tiempo, teniendo poco más que hacer, sentado junto a la ventana enrejada y observando los jardines. Hinata había ordenado que se construyera un pequeño estante justo debajo de su ventana cuando se enteró para que se pudieran colocar varias plantas en macetas allí para que él las cuidara. Había más en la habitación, pero con el estante pudo atenderlos mientras veía el jardín más grande. Era lo más parecido a disfrutar adecuadamente de los jardines que ella podía proporcionarle y lo apreciaba incluso si su rostro continuaba con el ceño fruncido que había mantenido desde la revuelta de la rama familiar. No era la habitual expresión neutral o el ceño fruncido decepcionado que la familia principal Hyuga había perfeccionado durante generaciones, sino un ceño fruncido legítimo, como si toda la existencia a su alrededor fuera de algún modo desagradable. Las únicas veces que pareció suavizarse fue cuando la propia Hinata lo visitó, sentada en una silla colocada fuera de su ventana para ese mismo propósito. La antigua rama de la familia no se sentía muy cómoda con ella hablando con el hombre y tan cerca mientras lo hacía, aunque para ser justos, no estaban muy contentos de que todavía respirara, especialmente cuando todavía tenían que proporcionarle las comidas. Y asegurarse de que lo cuidaran como si no hubieran derrocado a la familia principal para escapar de tal servidumbre a la familia principal, pero las palabras de la diosa eran ley y si deseaba visitar al hombre, no podían detenerla. Al menos podían sacar algo de consuelo del hecho de que mantuvo cerca a uno de sus guardias lobo mientras lo hacía, aunque los Hyuga más entusiastas se habían dado cuenta de que lo había hecho únicamente para tranquilizarlos. También tenía sentido, porque ¿qué tenía que temer la diosa de un hombre enjaulado? Nada. Seguramente ella era una diosa amable y sabia que los llevó a hacer algo tan dolorosamente innecesario solo para consolarlos en sus miedos mortales. Aquellos que se habían dado cuenta de ello solo hicieron que su fe en la joven diosa se fortaleciera a medida que se sentían humillados por su simple consideración. Un lobo actualmente se apoyaba contra la pared este del patio, con un ojo en la diosa mientras le contaba su semana al antiguo líder del clan con palabras amables. Si el lobo fuera un Hyuga, probablemente podrían leer sus labios, pero eso sería de mala educación. Por supuesto, si fueran Hyuga, también podrían creer que Hinata era una diosa real. Ridículo, todos los lobos sabían que era obra de una deidad real que le había dado la apariencia de divinidad a sus ojos.
Si hubieran sabido que el toque de Naruto era capaz de liberarlos de los grilletes de su destino anterior, podrían comenzar a adorar al dios correcto. Por alguna razón, Tsukuyomi no parecía molesto por eso en lo más mínimo, y aunque los lobos podrían preguntarse al respecto, nunca se atreverían a cuestionarlo a él ni a sus decisiones. Bueno, excepto Mai, pero ese era un deber sagrado que le había dado el mismo Tsukuyomi. Podría haber sido un dios, pero aún así era fallido, una amarga verdad que solo aceptaron porque él mismo te lo diría. Si le preguntas a un lobo, hay muchas posibilidades de que diga lo contrario y que el mundo simplemente no obedezca. Esos lobos asignados a esta falsa diosa eran algunos de esos lobos. Fue por esa razón que su otro ojo, al que realmente estaban prestando atención, estaba enfocado en el pasillo a su derecha. El guardia de Hinata sabía que Naruto podía pasar a visitar a Hinata en cualquier momento y todos tenían la esperanza de que sería mientras estaban de guardia para tener la oportunidad de estar en su presencia nuevamente aunque sea por unos momentos. Aquellos en Nami lo tenían fácil, pensaron los guardias de Hinata, porque si bien no podían ver a Naruto a menudo, al menos estaban muy separados de él. Los lobos en el complejo Hyuga sabían que estaba cerca, pero tuvieron que aceptar el hecho de que no visitaba regularmente al clan Hyuga. Cuando la figura de su dios apareció en las pasarelas de madera, el guardia actual de Hinata pasó de encorvarse contra la pared a pararse en posición de atención, con el puño golpeando su corazón en el saludo de Konoha que Naruto había robado descaradamente para sus fuerzas. Yasuo vio esto por el rabillo del ojo mientras Hinata continuaba hablándole y su propia atención se centró en la pasarela para ver qué había causado tal reacción en la guardia de su hija. Le tomó un momento darse cuenta de que ya no la estaba mirando, pero Hinata miró por encima del hombro para ver algo que había llamado la atención de su padre. Tan pronto como vio a su guardia saludando, supo exactamente quién había venido a visitarla. Incluso con solo ver el lado de su rostro, Yasuo no se perdió la forma en que se iluminó el rostro de su hija y un segundo después vio quién era el causante. Naruto debería haberlo sabido. Yasuo tenía sentimientos encontrados sobre el ex príncipe Uzumaki. Por un lado, el chico sin duda había tenido algo que ver con la revuelta de la rama familiar, los lobos lo hicieron bastante obvio, lo que condujo a la muerte de cada miembro principal con la excepción de él mismo. Hanabi podría haber estado bien teniendo en cuenta que había estado con su clase viendo los exámenes de Chunin cuando la rama familiar hizo su movimiento, pero él no había oído nada sobre ella y Hinata tampoco parecía saber dónde estaba. Por otro lado, el papel que interpretó había sido bueno para Hinata y era difícil para él estar disgustado por ese hecho. El solo hecho de verla iluminarse era un placer en sí mismo, pero hubiera preferido que el que la había visitado tan emocionada no fuera también el que literalmente había destrozado a la familia. De acuerdo, tal vez eso no fue del todo justo. La grieta ya había estado allí y se había estado ampliando durante años, él solo había sido uno de los catalizadores que permitió que la rama familiar finalmente se separara y tomara la totalidad del clan para sí mismos. Sí, seguiría amargado por eso, pero si tan solo en su mente admitiera que era un mal perdedor y que su pérdida todavía le dolía. Le picó el orgullo, pero el mucho más joven Naruto sin duda había ganado su pequeño juego. Solo que no era tan pequeño como ya se había sospechado al principio. No tenía forma de prepararse para que algo así se desarrollara durante su curso. ¿Quién habría esperado que las palabras cuidadosamente elegidas fueran destrozadas por acciones rápidas y traición dentro de su propia familia? No se había tomado las cosas lo suficientemente en serio, ¿por qué alguna vez sospecharía que Naruto había sido una amenaza legítima y no solo un interesante compañero de conversación durante la cena? Qué jodido error, pero ¿cómo habrían cambiado las cosas si lo hubiera tomado en serio? ¿Realmente habría sido capaz de evitar que alguien se aprovechara de la animosidad que se había enconado durante tanto tiempo? Era un milagro que nadie lo hubiera hecho antes cuando te tomaste el tiempo para pensar en ello. Todo lo que alguien tendría que hacer es ofrecer apoyo y darle a la familia de la sucursal la confianza que necesitaban para realmente seguir adelante. Sea o no, con lo superados en número que estaban, no había forma de que la familia principal pudiera defenderse de ellos. El miedo había sido lo único que mantenía unida a la familia e incluso Yasuo podía ver que esa no era forma de que una familia funcionara. Tal vez todo esto fue lo mejor. Mientras su hija se levantaba de su silla sin decirle una palabra más, tuvo que recordarse a sí mismo que el mundo fuera de su ventana ya no era suyo y que solo estaba aquí para observar. Le habían quitado la vida el día en que la rama familiar se rebeló, simplemente no se le había permitido morir todavía y era demasiado terco y demasiado orgulloso como para siquiera considerar forzar el asunto.
El joven pelirrojo caminó con confianza por las pasarelas de madera como si perteneciera al noble clan Hyuga, su forma estaba cubierta con sedas de color púrpura oscuro y acentuadas con oro. En comparación con las sencillas túnicas negras que había usado, este atuendo parecía gritar que era un noble de posición adecuada no solo para estar en el clan Hyuga como invitado, sino que los propios Hyuga deberían sentirse honrados de que se hubiera detenido a visitarlos. Sin mirar, una de sus manos se estiró para acariciar la cabeza del guardia de Hinata mientras pasaba y, a pesar de su máscara, su lenguaje corporal parecía irradiar satisfacción por el pequeño gesto. La influencia que tenía sobre los guardias de Hinata era preocupante, incluso si eran sus lobos, pero Yashi tardó otro segundo en darse cuenta de que estaban reaccionando ante Naruto de una manera similar a los miembros de la rama en presencia de su hija. Lo vieron como un dios. La comprensión golpeó fuerte a Yashi no porque explicara su fanatismo o porque mostrara cuán peligroso era realmente el joven que había subestimado, sino porque Yashi podía verlo. Y por los dioses que se odiaba a sí mismo por ello. Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.